Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez tenemos una entrevista con Anabel. La entrevista está muy buena, pero antes de eso tengo un anuncio. De aquí en más, todos los videos que sean entrevistas, directos, o sea, todos los videos largos van a aparecer con esto en pantalla. ¿Qué significa esto? Significa que el video lo podés escuchar mientras haces otra cosa sin la necesidad de tener que verlo. O sea, básicamente un podcast. Si no tiene mi logo con auricular en un triangulito amarillo como se ve en pantalla, entonces no es para que lo escuches, ¿sí? Es para que lo veas. O sea, si tiene esto en lugar de esto, lo tenés que ver. Si tiene esto, lo podés escuchar. ¿Claro? Primero que nada, bienvenida al canal. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Esta es la segunda toma que estamos haciendo porque en la primera, entró un marxista a intentar asesinarte y bueno, para defender la identidad de dicho marxista, estamos refilmando todo. Gracias por estar acá y contanos, ¿por qué estás acá? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál fue la razón por la cual se está dando esta entrevista? Bueno, te explico. Yo soy docente en ciencias biológicas y estoy escribiendo un libro sobre el adoctrinamiento marxista del sistema educativo, más específicamente en la UBA. Porque, bueno, desde que tengo 14 años que percibía el adoctrinamiento marxista en el secundario, ¿sí? Entonces yo hice un pacto conmigo misma y dije, esta gente no se me va a escapar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cuando tenía 19 años, yo entré al profesorado solamente para descubrir por qué nuestros profesores, en su mayoría, tenían tendencias socialistoides a la hora de dar clases, ¿no? Este tema no me dejaba dormir a mí. Y de hecho yo tuve algunos momentos en los que fui para atrás, para adelante, ¿no? Y un tsunami de culpa por no haber apresurado un poco el proyecto. Pero estudié el proceso pedagógico, ¿no? Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, ¿no? Todo lo que sucede en el profesorado. Y me terminé recibiendo, Titito. ¿Me recibí? Pero, o sea, mientras vos ibas haciendo el libro, ibas estudiando y a la vez ibas aprendiendo sobre cómo detectar adoctrinamiento, porque, digamos, con 19 años no tenías las herramientas puntuales como para, claro, ver el adoctrinamiento más allá de la educación. Déjame hacer un paréntesis pero muy chiquito. Cuando yo tenía 14 años y empecé con esto, yo era liberal clásica, pero yo no sabía que era liberal clásica, no lo decía en esos términos, ¿me comprendés? Entonces lo que hice fue tomar un papel, ¿sí? Que ahora ese papel Dios sabe dónde está, y empecé a escribir algunas palabras clave, ¿sí? Que eran las que se repetían en los apuntes, en los libros y de las bocas de los docentes, ¿sí? Yo ingenuamente escribía democracia, Perón, ¿no? Y dije, bueno, después voy a ver qué hago con todo eso. La cuestión es que el libro yo lo comencé a escribir cuando tuve suficiente material, ¿sí? Reunido del profesorado, del secundario, incluso de la universidad. Entonces no es que empecé a escribir el libro antes, pero a nivel espiritual, ¿sí? Yo ya tenía muchísima obsesión por esto, y bueno, tengo algunos apuntes escritos que son viejos, ¿sí? Que yo voy a mostrar a la gente que están subrayados, que son viejísimos, que lo voy a mostrar en mi canal de YouTube. Y así me fui puliendo y fui comprendiendo la dialéctica marxista estructuralista, ¿no? Desarrollista, el socialismo en términos generales. Y cuando entré en la universidad ya dije, bueno, ahora hay que investigar la universidad. Estuve en varias carreras, pero yo tenía el desafío de decir, tengo que ahora escribir un libro. ¿Cuándo lo empecé a escribir? Hace 6 meses, no empecé a escribir, un año, más o menos por ahí. Y tiene que ser coherente. Todo este material que yo reuní, que voy a mostrar, que tengo una carpeta que tiene obesidad mórbida, o sea, no entra más nada ahí. Tiene que ser coherente este relato con lo que yo había aprendido en la secundaria, y efectivamente, yo he creado un sistema que, bueno, espero que, digamos, que sea bien recibido, porque he descubierto la forma pedagógica, ¿sí? En la que la izquierda introduce a través del lenguaje, que no es nada nuevo. O sea, vos sabés que Agustín Laje se cansó de explicar cómo ellos utilizan el lenguaje, ¿sí? Para adoctrinar y estatizar la mente del individuo y colectivizar el alma del individuo. Entonces, sin embargo, yo creé unas formas, como que detecté patrones a través de cientos de diseños curriculares que analicé en mi vida. Yo esto lo voy a mostrar porque lo tengo todo subrayado, ¿sí? Entonces hice todo como un análisis de muestreo por años, y después dije, bueno, ahora hay que escribir un libro coherente, ¿sí? Hay que construir. Entonces hice una transposición didáctica, se llama, ¿no?
de todo eso y escribí un libro que tiene aproximadamente 300 páginas, para que te hagas una idea. Está todo condensado allí, ¿sí? Fue un trabajo maravilloso y hermoso. Lo que sí te quisiera decir es que esto comenzó hace 16 años, pero no es que yo hace 16 años estoy haciendo este análisis. De esos 16 años, yo me la pasé estudiando programas y analizando cosas 5 años más o menos. El resto estuve pelotudeando. ¿Por qué? Por miedo. ¿Me comprendés? Por ver, miedo a... Sí. ¿a qué? Porque, ¿cuáles fueron, por ejemplo, las primeras consecuencias que sufriste por la decisión que habías tomado? Porque me imagino que el miedo vino en base a algo que haya pasado, ¿no? La cuestión es que yo temía por mi futuro laboral financiero, de decir, esta es la chica del adoctrinamiento marxista, en esta escuela no la vamos a tomar, en esta a lo mejor sí. Bueno, y también un poquito por mi integridad física, pero curiosamente no tanto por mi integridad física, sino por mi futuro laboral financiero, ¿comprendés? Sí, Yo estaba entre la espada y la pared. es algo normal. Entonces, A ver, la mayoría de la gente que se dedica a esto, cuando vos te metes, por ejemplo, esto es una tontería, ¿no? Pero cuando empecé con el canal de YouTube, yo sabía que mi público primero iba a ser la mitad del público normal porque tenía que ser interesado en política, y después iba a ser la mitad de eso porque políticamente tienen que estar parados donde estoy pasando yo. Y el resto, el 75% de la gente no me va a querer. Entonces, lamentablemente, cuando uno decide tomar un camino, y sobre todo en un tema polémico, la pérdida de amigos, trabajo, dinero, oportunidades es algo que está cantado. También, por otro lado, se te abren otras puertas, por supuesto, porque, bueno, nada. Claro. En primer lugar, tuve algunas pequeñas dificultades familiares, pero sobre todo yo tenía el miedo de decir, bueno, o me dedico a esto para siempre, por así decirlo, ¿no? Y voy con todo, ¿sí? Pero yo no podía seguir en ese limbo, en ese circo, porque viste cuando tratas de lograr un equilibrio en tu vida, tratas de hacer todo y te das cuenta que en realidad tenés que desequilibrar tu vida hacia lo que amás y Sí, hacia lo que sabés que te va a devolver el sueño. es que podés esquivar muchas cosas, pero no te podés esquivar a vos mismo. Esa es una realidad, o sea, eventualmente te vas a enfrentar. A ver, si vos encontraste algo que querés hacer y algo que te gusta, mientras más lo evites, peor la vas a pasar. Y la vas a pasar mal activamente. Entonces, la realidad es que, nada, incluso inconsciente vas a empezar a tomar decisiones en dirección a lo que te gusta, porque si no, ¿cuál es la opción? Estar mal todo el tiempo. Contame, ¿cuáles son vamos a decirle red flags o banderas o las cosas que te hacen decir, hey, está hablando de marxismo esta persona? O sea, vos te sentás en una silla, tenés un docente adelante. Bueno, antes voy a hacer una aclaración. Nosotros hablamos ya para los que no saben, nosotros ya hablamos varias veces. Yo hablo muchas veces con los entrevistados antes de hacer la entrevista. Y vos me habías contado de que estás de incógnito en muchas clases. O sea, en muchas carreras estuviste de incógnito. Entonces, para descubrir los distintos temarios, ver distintos docentes en acción, ver dónde hay más marxismo y menos marxismo. Pero mi pregunta básica es esta. Estás sentada de infiltrada en una clase. ¿Qué escuchaste que vos dijiste, ¡pum!, marxismo? ¿Qué fue lo que te levanta la antenita y dijiste, eso es marxismo? Bueno, hay muchas cosas, pero el eje vertebrador del asunto es el eje opresor versus oprimido. Es el eje víctima y victimario, ¿sí? Solo que van variando. Puede ser gallina oprimida por el que come huevos, puede ser mujer oprimida por el patriarcado, negro por la supremacía blanca, homosexual por heterosexual, ¿sí? YouTube tiene una política bastante estricta sobre qué se puede mostrar o no en su plataforma, pero no tiene forma de ver video por video para ver si rompiste las reglas o no. Lo que tiene es un software de detección de palabras, y de todas las palabras que acaba de decir nuestra invitada, las únicas que faltaron fueron nazismo, nazi, Hitler y judío, por las dudas que este video ya no esté desmonetizado. Gracias. Continuemos. Un poquito también esto que explica muy bien Agustín Laje, ¿no? Antes era, oiga, usted obrero está siendo oprimido por el capitalista malvado, ¿sí? Entonces, ese eje de víctima y victimario no ha cambiado. Inclusive algunos profesores hablan en términos dialécticos puramente marxistas, utilizando el lenguaje como proletariado, lucha de clases. O sea, dentro de poco hay lucha de clases en el aula para ellos, ahí mismo con los alumnos. Entonces, a partir de ahí pueden ir variando, ¿no? Algunas cátedras, pero impresionante. Es decir, la Universidad de Buenos Aires es marxista, ¿sí? En líneas generales.
pero siempre se repite esto, y sí, es muy tragicómico porque yo tengo, van a ver los cambios de carrera que tengo en la libreta, una cosa totalmente tragicómica. Pero sí, siempre el eje vertebrador del asunto es dos cosas. Primero eso que te dije, Titito. Después vino otra cosa, que es el eje colectivista. El individuo ha desaparecido completamente como el eje vertebrador del análisis de la existencia humana. Bueno, ellos pero son individuos hoy. ellos, pero, Sí. está bien, pero el rol de víctima y victimario siempre lo hicieron en colectivos, o sea, no existe la víctima individual y el victimario individual, siempre son un colectivo contra el otro, así que el hecho del colectivismo y de los roles de víctima son imposibles, o sea, no los pueden presentar de otra manera más que no sean colectivos. Exactamente, porque vos fíjate que siempre cuando ellos utilizan las palabras clave, que eso está en el libro, ¿sí? Que yo detecté y los dividí en 5 categorías, ¿sí? Siempre estas palabras en líneas generales son en plural, es decir, derechos en lugar de derechos, ¿me entendés? O sea, vas a ver cuando vean en el libro que está todo, sobre todo lo utilizan en forma plural. ¿Por qué? Porque esa es una forma de colectivizar, ¿sí? El sentido común del ciudadano. Entonces siempre está derechos y a veces está géneros. Bueno, género está muchas veces en individual, pero en términos generales se usa el lenguaje en forma colectivista, ¿sí? Así que sí, eso y bueno, lo que te dije antes de todos somos víctimas de un sistema. A partir de ahí hay distintas bifurcaciones, pero siempre somos víctimas de algo y nunca somos responsables de lo que nos sucede. Entonces ellos promueven la irresponsabilidad, ¿sí? Eso es algo que yo quiero promover en los diseños curriculares, promover el individuo como categoría de análisis, ¿sí? Y la responsabilidad individual, que en realidad es un poquito más de lo mismo. Claro, responsabilidad. Ellos crean un colectivo, cualquiera, no importa cuál, ponele los indígenas. Ellos crean un colectivo. A ese colectivo le adjudican valores y después ellos se meten a sí mismos y a gente en el colectivo. O sea, primero está la creación del colectivo, la idealización de un ser especial que es esa persona del colectivo y después meten gente, que además si la gente es compatible o no con el colectivo importa muy poco. Porque después de que el indígena sea tal cual lo plantean es algo medio que... Claro, los utilizan como, digamos, como víctimas y cuanto más, y también descubrí algo que, en realidad esto no es un descubrimiento, pero yo lo voy a mostrar pedagógicamente cómo lo hacen en los diseños. Cuantas más categorías de víctimas vos abarques, ¿sí? Más se van a referir a vos y más te van a utilizar políticamente. Si vos sos negro, por ejemplo, de la raza negra, bueno, está bien, entonces te utilizan los derechos, toda la historia, pero si sos negro homosexual, tenés más derechos que un negro heterosexual. Es decir, que en la Universidad de Buenos Aires, y esto no es verso, porque también lo voy a mostrar, si vos querés ser completamente hereje, bueno, entonces sos un hombre blanco, heterosexual, con dinero, ¿no? No, yo no tengo dinero. No tengo dinero, pero hasta ahora venía bien. Venía re bien. Ahí está el máximo hereje, ¿sí? ¿Ok? El sexo masculino, blanco, heterosexual, con dinero es básicamente, bueno, claro, yo también soy hereje. Ahí hay algo interesante, hay algo interesante, porque por ejemplo, te juzgan por ser blanco y heterosexual, pero por ejemplo la parte del dinero es una cualidad que va al colectivo y no a la persona. Entonces, en el colectivo, en el imaginario, el blanco heterosexual tiene dinero, ese es en el imaginario. Entonces cuando me vean a mí van a pensar que yo soy un blanco heterosexual con privilegios pudiente y nunca van a analizar si yo tengo dinero o no, porque la parte de dinero puntualmente se la adjudicaron al colectivo, lo heterosexual y blanco no. Con lo cual ahí estás dando una pauta de una cosa muy importante. A mí me gusta dividir entre los que repiten el discurso, el libreto, que ya te das cuenta que son simples borregos, y los que crean el discurso, que saben muy bien lo que están haciendo. Este fue un discurso creado, por supuesto, como muchos saben, con ayuda de Gramsci, ¿sí? Con ayuda de, bueno, más tarde Foucault, Derrida, también Marcuse, ¿no? En forma muy sistemática y yo diría hasta perversa, ¿no? Entonces está todo colectivizado y a veces sí, a veces no. Es decir, todo en función de cambiar, por supuesto, la cultura y utilizarla como trampolín para introducir el socialismo a nivel económico y político. Pero después están algunos profesores que no es que sean, digamos, que tengan... voy a inventar un diseño curricular y un programa maldito para colectivizar a los alumnos, no, sino que son ingenuos, tienen cierto nivel de necedad, sí,
pero son burros, son burros que le genera disonancia cognitiva y no pueden comprender que la inflación es un fenómeno monetario. Ya se la generaron solo a la disonancia cognitiva, claramente. Pero, a ver, me quedó un tema del tintero. Vos me dijiste que había palabras que son algo así como lo automático para detectar socialismo en el discurso. ¿Tenés detectadas y tipificadas esas palabras? Sí, yo tengo, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Yo lo que te identifiqué fueron lo que yo llamo vehículos culturales, porque el lenguaje lo utilizan como un vehículo cultural, ¿sí? Para cambiar la mente de la gente. Entonces, la clave está en el lenguaje y en las palabras que se repiten en todos lados, en los folletos, en los diseños, los programas, los cursos, en las bocas de los profesores, los congresos, absolutamente todo, ¿sí? Incluso en las paredes. Vas a ver que en la cultura está mucho esto, vas a ver que los noticieros repiten las mismas palabras, ¿sí? Y yo los dividí en 5 categorías. Primero están los nucleares o fundamentales, que son los que están en todos lados, de todas las carreras, de todas las universidades. Y el más importante es derecho. Derecho. Son 28. Yo conté 28, ¿sí? Con esos 28, ellos hacen el socialismo. Porque son los nucleares. Género, desigualdad, derechos y Estado son 4, pero son 28, ¿sí? Y después están los de victimización. Vas a notar en el libro que algunos de victimización son nucleares también, como desigualdad y también estigmatización, ¿sí? O sea, se repite siempre lo mismo, ¿sí? Yo voy a mostrar los diseños, todos subrayados, ¿no? Es que, o sea, en los libros está eso. Después están los de apelación o como por ejemplo lucha, que son palabras que llaman a la persona a luchar, a unirse a la lucha socialista. Y después tenemos los de colectivización, colectivo, comunidad, comunitario, pluralismo. Son palabras que, valga la redundancia, pluralizan el relato, es decir, le dan un halo colectivizador al relato, en forma integral e interdisciplinaria. Y por último, están los que se llaman de chivo expiatorio, y ahí ya sabés, capitalismo, neoliberalismo, colonialismo, etnocentrismo, oligarca, machismo, colonialismo y endocentrismo, ¿sí? Están muy frecuentes yo lo he en visto como letras, en sociales. Sí. Lo he visto como neocolonialismo, colonialismo, es una estupidez. Son esos 5. Vos me dijiste algo que también me llamó la atención, que es los generadores de contenido. ¿Vos creés que digamos, la currícula marxista viene desde un plano oscuro creado por los políticos, donde van haciendo todo y todos los maestros son parte de ese plan malvado y son cómplices y van haciendo que todos se vuelvan de a poquito socialistas? ¿O creés que es algo más del orden natural? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que los maestros no están en una cuestión, digamos, perversa y totalmente consciente de lo que están haciendo. Son socialistas burros, como puede ser cualquier otro. Creen, digamos. Por más que uno le presentes datos. Ellos creen que hay un hombre rico, blanco, hétero, privilegiado, oprimiendo a indígenas. Ellos realmente piensan que el socialismo funciona. O sea, si uno les dice la libertad funciona por distintos motivos, ¿sí? La propiedad privada funciona porque si no, no haces cálculo económico. Por más que vos le expliques todo eso, ¿sí? Yo lo que veo es que dan una serie de fundamentos que por supuesto se libreto con esto que te estoy diciendo, que se repite, pero no con una intención de decir, digamos, pero los profesores, te digo, ahora en la mayoría, algunos sí tienen una intención muy mala, pero la mayoría son simples burros. Lo que ellos son víctimas de una bajada de línea política, ¿sí? Que los políticos se fijan cómo pueden crear un esquema pedagógico que acabe por legitimar y justificar las políticas económicas keynesianas, por ejemplo, que la gente pida más Estado. Entonces, en lugar de usar las balas para hacer la revolución, utilizamos la mente de la gente o las ideas más bien. Gramsci. Claro, sí, Gramsci, puro. Y mientras los jóvenes creen que tengan ideas y no que las ideas los tienen a ellos, bárbaro, extraordinario. Y para eso son las universidades que germinan pelotudos, pero por doquier. Son una máquina de producir pelotudos, entre ellos docentes. Pero ya te digo, hay una bajada de línea intencional, política, para crear un esquema sociológico que justifique y legitime el robo. Claro. Lo que ellos hacen, la emisión monetaria robándote con el peso que no vale ni para abonar claro. como mierda. Pero se puede dividir en dos grupos claros. El político queriendo socialismo porque con ese sistema le es más fácil robar y seguir siendo totalitario,
Y el docente que cree, y como cree en eso, genera material. Porque, por ejemplo, algo que me pasa en todos los videos es que a la hora de buscar material encuentro que en habla hispana tengo cualquier cantidad de material marxista. Es impresionante, pero una infinita cantidad de libros. Y cuando cambio la búsqueda a cualquier otro idioma, se me reduce de una... Es más justo, digamos. Tengo más material liberal, tengo material marxista, Claro. por supuesto, pero claramente desde Latinoamérica estamos con nada, somos la Epson del marxismo. Mi pregunta viene por acá. ¿Existe una maquinaria de fondos públicos que financie libros marxistas? Sí, mira, te voy a decir algo bastante deprimente que yo creo que en el fondo mucha gente lo sabe, pero hay que empezar a decirlo, ¿sí? Nosotros mismos estamos financiando nuestra propia perdición cultural hace décadas, porque los políticos, a ver, Argentina tiene un nivel de impuestos impresionante, que por algo se llama impuesto, un nivel tributario ridículo, ¿sí? Y con eso, en parte, se financia todo lo que vas a ver en el libro, todas las revistas, los folletos, todo el socialismo berreta, ¿sí? Que nos reparten gratis, por así decirlo, y que ha cambiado nuestra cultura para mal, llevándolo a la irresponsabilidad absoluta, ¿sí? Bueno, eso en parte es financiado por los impuestos, ¿sí? Por el propio Estado, y también hay ayudín de arriba, o sea, ayudín internacional me refiero, no me refiero a ningún país, sino que hay ayudín internacional, ¿sí? Por ejemplo, Canadá dijo que iba a destinar, si no me equivoco, creo que 3.000 o 4.000 millones de dólares para financiar la ideología de género. No dijo ideología de género así, el protocolo, digamos, o sea, literal, pero para financiar derechos de género. También sale mucho de Alemania, también sale de Inglaterra. Bueno, es como que hay una cosita integral, interdisciplinaria. Pero si solamente... Es un discurso internacional. Pero si solamente fuera eso, igual las consecuencias no serían tan grandes. O sea, si solamente los únicos fondos que se dedicaran al adoctrinamiento marxista fueran Alemania, algo que venga de Francia o de donde venga, no sería tanta la presencia. O sea, vamos a ponerlo en porcentajes imaginarios, porque un 80 o 90, no más, un 90% son fondos nacionales. Sí, 70, 80, sí, absolutamente. Que está, y por algo nos cobran, a ver, vos pensá. Argentina de Sudamérica es uno de los países con más, no sé, corregime si me equivoco, con la mente más socialista posible, ¿no? O sea, el argentino tiene el socialismo en la mente. No, sí, está en la cabeza, sacando los extremos como el venezolano y Bolivia, sí. El argentino sí está cerca, sí, somos re colectivistas sin darnos cuenta. Sí. Bueno, mucha de la plata de los impuestos que nosotros pagamos, que vos comprás un alfajor, viste, y ya eso tiene, o sea, el político te estafa todos los días, no te estafa una vez por mes o de vez en cuando. El político es el peor de los delincuentes. A este año, al 2020, el mínimo que tiene cualquier cosa que compres, cualquier cosa es un 30%, es el mínimo en impuestos, o sea, mínimo. Después varía y va variando desde el 30 hasta el 80 y pico, que son los productores agropecuarios, pero por ejemplo, un litro de leche hoy tiene el 44%, para ser exacto, de presión impositiva. Por lo tanto, si está a 70 pesos, la leche en realidad debería estar 40 pesos. Claro, exacto. Bueno, y vos fíjate que en el libro vas a ver que yo muestro un montón de talleres, no hago una descripción absoluta de cada uno, porque si no el libro tendría que tener 1.500 páginas más o menos. Y protocolos y demás cosas de derecho de género, que vos decís, pero ¿de dónde sale tanto dinero, tanta plata de la Universidad de Buenos Aires, del Estado, de nuestros impuestos? Mi amor, claro. Sale de ahí. Nosotros estamos financiando la ideología de género. Claro. Por eso llegó la hora que si hacemos una rebelión fiscal, los beneficios van a ser múltiples. Sí, estoy completamente de acuerdo. Igual es de financiación, yo voy a decir algo que es en realidad directa, pero es medio indirecta, porque... En realidad, corregime si me equivoco, sale del presupuesto de nación un porcentaje para X universidad, no importa cuál. Sí. Y esa universidad, después, arbitrariamente, con su propio criterio, sin pedir permiso a quien le da el fondo, hace un curso de lo que venga, de indígenas y género.
Sí, lo acabas de decir deliciosamente porque es interdisciplinario, así ellos incluyen distintas categorías. En ese caso, las víctimas serían mujeres indias, indígenas. Bueno, mira, es mitad y mitad. Hay cierta independencia de las universidades, ¿sí? Pero también, por lo menos en este país, hay una bajada de línea del Estado en materia de derechos de género muy fuerte. Y están con el tema del indigenismo, que, oh casualidad, en el 92, cuando la Unión Soviética se disuelve, básicamente deja de existir como Unión Soviética, comienzan a joder con este tema del indigenismo, la banderita, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión de estos vehículos culturales, el ambientalismo, el ecologismo, ¿sí? El cambio climático. Los cambios climáticos son normales en el planeta, digamos, ¿sí? No es verdad que sea por culpa del capitalismo, todo eso está profundizado con cierta intencionalidad, ¿sí? Hay mucha mentira con eso. No, y como te dije, indigenismo. Y en el caso de que fuera por culpa del avance del humano, poco tiene que ver con el capitalismo o el socialismo, digamos. Sí. A ver, Sí, donde hay una ciudad había un bosque y eso es inevitable, al menos que quieras vivir en un árbol. Claro, y yo no veo ningún país socialista que vivan en árboles todavía, por lo menos. Me imagino que es el camino donde van, eso estoy seguro. ¿Qué es el óptimo de Pareto? Como explica Milei. El óptimo de Pareto es que si viene, estamos todos oscuros, ¿no? Y viene alguien, inventa la lamparita, dice, no, pobres los productores de velas. Así, es el subdesarrollo más absoluto y después se visten de progres y como salvadores de la humanidad, porque eso también vas a ver que una de las cosas que se repiten, porque vos me habías preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que un profesor marxista tiene? Ellos son los buenos, ellos se venden como el halo intelectual del mundo y como los buenos, cuando en realidad son el ano intelectual del mundo, pero se van a vender como modernos, como posmodernos, que también se explica lo que es el posmodernismo, que es el neomarxismo reciclado, ¿sí? Bueno, pero como táctica discursiva esa es clásica. Yo creo dos equipos, uno es el malo y el otro es el bueno. Y coincidentemente me pongo en el bueno. La derecha lo hace también. Sí, pero que eso es clásico. La demonización es el discurso más básico del mundo. Sí, de hecho... Lo que pasa es que esta gente tiene un doctorado en eso. Sí, también tiene una inmadurez intelectual muy importante, porque si vos vas a empezar a ver el mundo como blanco y negro, no sos más que un pelotudo, o sea, sos un niño. El mundo no es blanco y negro, la moralidad es algo completamente flexible, o sea, flexible, además es súper relativo. En una guerra, un bando está haciendo justicia y el otro también, entonces, ¿cómo explicás eso? Bueno, pero ves, ahí tenés, hay muchos docentes que, vuelvo y repito, más que una cuestión perversa, lo que yo les veo es esto de ser burros y de creer, claro. Son ñoños, patalean en la cama como el típico socialista resentido, mamá, quiero que me mire, mira, yo soy una víctima. Esa es la realidad, porque es absolutamente la irresponsabilidad intelectual, hablo de profesores, ¿sí? Más grande que te puedas imaginar. Y bueno, igual no todos los chicos adhieren a esto, pero algunos de los compañeros, algunos de los alumnos, es así, eso empiezan a adquirir ideas socialistas, porque vos estás 7 años en la Universidad de Buenos Aires y cuando egresás de tamaña institución marxista, como mínimo, probablemente salgas con ideas socialistoides pensando que sos una víctima. Es que, a ver, yo ayer mismo hablaba con un amigo sobre docentes socialistas. Yo estudié diseño, entonces todos mis compañeros eran de arquitectura, porque se estudian las dos carreras juntas, ¿viste? Por lo menos el primer año. Y él me contaba que tenía un docente que hablaba sobre cómo en la ciudad había una villa que en un lote entraban 5 casas. Y después el rico opresor tenía una casa con patio donde podrían haber vivido un montón de personas. Y que en ese momento eso nos parecía correcto y vos decías, qué hijo de puta el rico opresor. Y que además, sacando el hecho del orden natural de las cosas, de cómo se conforman las ciudades, por qué existe una ciudad, sacando todo eso de lado, hay algo mucho más simple, que es que cuando vos llegás a la edad de poder adquirir una casa, en Argentina no sé qué hiciste, pero no importa, vos llegás a una edad para poder adquirir una casa, yo me imagino que querés una casa con patio. Yo me imagino, o sea, ¿y qué? ¿Entonces sos un hijo de puta? Es que en este país, es que la gente tiene la mente de manera de pensar eso, porque yo incluso me acuerdo en los textos y en la boca de los profesores, o de algunos profesores, ganar plata en este país es un pecado. Y si lograste, digamos, ganar plata y que el Estado, bueno, entonces el Estado te la va a sacar. Claro, te la va a sacar. Para su clientelismo socialista. Sí, igual eso es vidrioso. Por ejemplo, mira, yo estoy haciendo un video ahora
de un panel de cuatro. Bueno, estaba viendo una mesa donde había 5 disertantes hablando de ecofeminismo, y de las 5, 4 vivían del Estado. Entonces, y 4 vivían del Estado con buenos salarios, no con malos salarios. Vivían bien del Estado. Pagados por nosotros. Claro, pero el rico malo es el que hace con la plata, es el privado. Eso es lo extraño para mí. El que se enriquece con la plata de otros no es malo. Incluso la lógica imbécil, porque es una lógica imbécil, que dicen, el rico es rico porque el pobre es pobre, o sea, como la riqueza es una, cuando la realidad es que solamente eso es verdad cuando son con fondos públicos. Solamente eso es verdad. Bueno, o sea, mira, déjame que te diga algo. Sí, mira, eso tiene que ver con que estos burros infradotados mentales, ¿sí?, creen que existe una torta dada ya. Ellos creen que ya hay una torta dada, ¿sí? Entonces, bueno, se tiene que distribuir en forma igualitaria. No, cuando en realidad la producción es todo un tema y mucho tiene que ver con la distribución. La producción está sumamente ligada a la distribución. Ellos creen que es independiente del proceso de producción, cuando en realidad no es así. Ahora, déjame que te diga una cosa, eso que dijiste de las mujeres del Estado y todo eso. Vos cuando tenés que hacer una reforma estatal tan grande como la que es necesaria en este país, tenés que poner gente que odie el Estado, no gente que viva del Estado. Entonces, esta gente, estas mujeres, obviamente van a defender al Estado, y los socialistas también, porque la cuestión es filosófica, la cuestión de la raíz es quién vos sos realmente. Claro. Y si vos sos un vago resentido que no quiere laburar, bien, tenés algo que se llama socialismo, existe algo que se llama socialismo, y es a donde vos vas a ir, indefectiblemente hacia donde vos te vas a dirigir. Si sos una persona que quiere ser independiente, que quiere progresar, que quiere crear su propia riqueza, que admira a los demás, a los que produjeron su propia riqueza, ¿no? Entonces ahí el capitalismo te va a recibir bien. Es decir, que lamentablemente el socialismo, ¿sí?, siempre va a tener, de alguna manera, recursos, o sea, porque el libro es como una especie de planificación gigante pedagógica, yo eso lo explico así. Son los recursos de la izquierda, que son la gente. La gente, ¿sí?, que quiere vivir de los demás. Entonces, para cambiar el socialismo, ¿sí?, o para tratar de que el mundo sea más justo, ¿sí?, en realidad lo que hay que hacer es cambiar la mente de la gente. Hay que usar las neurociencias, no simplemente la política. Hay que hacer un estudio muy profundo del incentivo político, de cómo actúa, que ya lo han hecho. A ver, ya saben ellos cómo funcionan, ¿sí? Pero el problema es que el ser humano es un animal que lamentablemente suele mucho hacerse la víctima, porque para el cerebro se gasta mucho menos glucosa, mucho menos energía, si yo soy una víctima, que si yo tengo que hacer algo, que si yo me tengo que mover para conseguir algo. No, ahí está la dificultad del capitalismo para tener adeptos, y el socialismo gana por eso. Es que es instinto. Tu mente toma decisiones por vos para prepararte y ponerte a la altura de la situación en la que te encuentres. Por ejemplo, a ver, te va a llegar menos sangre al sistema digestivo porque el sistema digestivo, a la hora de actuar en una situación donde requiera esfuerzo físico, no sirve para nada. Entonces se te va toda la sangre a los músculos y se te tensan los músculos, porque el cerebro, cuando te encuentra en una situación de estrés, te prepara. Y lo mismo pasa a nivel psicológico. Vos, por ejemplo, no tenés recuerdo de ninguna situación traumática porque tenés una memoria selectiva que vos no controlás, que se dedica a protegerte de los traumas que viviste, entonces no te los hace revivir. Por eso, por ejemplo, es muy normal que no recuerdes si tuviste un accidente de auto, no recuerdes el accidente en sí, recuerdes el antes y el después, pero no el accidente en sí, porque tu mente no te da acceso. Entonces, como busca evitar que te dañes, como muy bien lo dijiste vos, la carga psicológica de admitir que sos culpable de una situación es muy grande. Entonces, si se te presenta la opción de que el culpable no fuiste vos, la culpa no era mía, ni cómo estaba ni cómo vestía, no. Si el culpable no fuiste vos, sino que fue el neoliberalismo que te cagó, entonces vas a optar por la que te cagó el neoliberalismo, porque requiere mucha menos carga psicológica. Exacto, eso se puede analizar, o sea, yo te puedo hacer, ahora no, pero yo podría hacer un análisis hormonal y a nivel neurotransmisores de por qué el socialismo funciona, porque una vez Ben Shapiro, ¿sí?, que yo lo admiro mucho, Ben Shapiro dijo, yo no sé por qué algunas personas dicen que el socialismo no funcionó, porque lamentablemente es un sistema perverso que tuvo éxito. No, a ver, no funciona es que no es sostenible en el tiempo, esa sería la realidad. Claro. O sea, no es sustentable, vamos a decirlo de una manera más clara. No genera riqueza, distribuye lo que otros producen, no genera riqueza. Claro, es infinanciable, no es imposible de pagar.
Eso es una de las razones, y la otra de las razones es que no somos seres de luz, entonces existe la... A ver, vamos a decirlo más fácil. Si el humano estuviese a la altura de poder dedicar su vida a ayudar a otro humano sin pedir nada a cambio, nada, sin ambición, sin dinero, sin nada, el mundo sería hermoso, pero la realidad es que el humano no funciona así. Por más revolución social que quieras inventar, por más revolución social que quieras inventar, la hija de puta que estaba ayer, bueno, perdón, no lo voy a poner así, cualquier pelotuda que habla de la repartición de las riquezas y todas esas docentes que se llenan la boca, el día que vos le sacás medio sueldo, te rompen todo. Sí. Entonces la realidad es que ninguna es ningún humano evolucionado que trascendió el dinero y el capitalismo, porque vos veis, tienen iPhone, lindo auto, o sea que en la parte del consumo quieren tener lindas cosas. Ayer escuchaba, por ejemplo... Los impuestos progresivos, lo que ellos llaman en economía, o sea, está lleno... A ver, eso es algo bastante nuclear en todas las facus, ¿sí? Pero sobre todo en economía vas a ver que está el asunto de los impuestos progresivos, sí, y los impuestos regresivos, ¿sí? Entonces, el socialismo básicamente yo diría que es la ideología de la negación absoluta de la naturaleza humana. Y sí, a partir de ahí se pueden explicar muchas cosas. Completamente. Pero ellos niegan el sistema incentivo neurocientífico por el cual funciona el ser humano y promueven la irresponsabilidad. Eso es lo que más me molesta, eso es lo que yo quiero enfocarme mucho en eso. Jordan Peterson, ¿sí? Sí, habla mucho de la responsabilidad como posible solución a tantas cosas, pero... Estamos lejos de eso, pero habría que empezar a hablar de la responsabilidad individual. Además, estás hablando de dos cosas. Jordan Peterson tiene lo de Clean Your Room, que eso es para mí la lección más linda de todas. Antes de hablar al pedo de otro, pregúntate si vos estás cumpliendo con las normas que estás diciendo. Porque, por ejemplo, yo promuevo el capitalismo, y yo soy un capitalista, yo lo voy a admitir, pero sin ningún problema. Soy un capitalista hecho y derecho. Ahora... El socialista que habla de repartir la riqueza, y bueno, veamos, ¿qué celular tenés? ¿Ese celular es el celular medio? O sea, ¿es el que está en el medio de todo? ¿El más mediocre? Porque si no, tenés que venderlo, comprar el más mediocre y con lo que te sobró, donarlo para que otro compre otro celular. No, bueno, porque es muy cómodo para ellos. O sea, a ver, el socialismo tiene un discurso para los jóvenes y para los pelotudones grandes de 40, 50 años, ¿no? Que es muy seductor, está muy bien construido, hay que admitirlo, o sea, sí, tienen una base ideológica integral, interdisciplinaria, en algunos casos brillante, ¿sí? Y funcionan porque ellos no es que han creado demandas filosóficas, sino que ellos dijeron, bueno, a ver, ¿cómo es el ser humano? Al ser humano, al cerebro le cuesta mucho más victimizarse que tomar la rienda de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, como el cerebro no quiere gastar glucosa, no quiere. A ver, de todas las calorías que vos incluís en el día, el 25% solamente la glucosa la gasta el cerebro. No quiere gastar más que eso, no le gusta pensar, ¿sí? Entonces, si no te gusta pensar y si sos vago y resentido, entonces el socialismo te va a cooptar. Entonces, por eso siempre van a tener una fila, digamos, de infradotados mentales, ¿sí? Que con tal de vivir de los demás están incluso dispuestos a defender datos erróneos, por más que uno le presente los datos, ¿sí? Le va a pasar lo que le pasó a Milei, le van a sacar el iPhone o como se llame, ¿sí? Mientras está sacando los datos, ¿sí? Porque en el fondo también, y esto lo descubrí con el paso de los años, ¿sí? No es que es una cuestión de que vos decís qué burros que son, sino que niegan lo que saben que está mal, son necios. Tienen un problema mental en serio, o sea... Bueno, una falta de exposición a la verdad también. Vamos, a ver, les voy a sacar un poco el palo del culo. El docente promedio, por ejemplo, te voy a contar una historia muy tonta. Estaba sentado con un grupo de Couchsurfing, es una red social de gente que viaja por el mundo. Estaba sentado en una mesa con ellos y en un momento una mina que estaba ahí dice, no, yo no me tomo más taxi porque los taxistas me acosan. Yo dije, bueno, ok. Y entonces, como no quería iniciar ningún tipo de pelea porque no era un lugar, viste cuando querés, yo solamente quería tomarme un porrón tranquilo y charlar al pedo. Claro. Le digo, pero igual yo soy yo. Mi problema es que tengo la máscara aunque no la tenga puesta. Entonces le digo, sí, igual no creo, se lo dije, que sea por machismo. Y me dice ella,
No, obviamente que no. Es por falta de educación. Y entonces yo me quedo así como, epa. Y los otros, tenía todo, a ver, era directamente una mesa que tenía la representación de todos los colectivos. Había homosexuales, había de todo. Y todos me miran y me hacen, sí, es por falta de educación. Porque eso en los países desarrollados no pasa. Claro, y yo dije, qué boludo. No es que estas personas son más inteligentes que las otras. Estas personas fueron a países desarrollados y no vieron en primera persona. Entonces, la falta de evidencia es algo terrible, porque nosotros creamos nuestros propios ejemplos de mierda y los planteamos como que fueran las buenas cosas. Yo me he tenido que sentar a escuchar imbéciles diciendo, pero en Alemania no es como que no tienen pobres. Y vos decís, ¿de qué carajo hablás, boludo? ¿Vas a comparar nuestra pobreza con la de Alemania? El pobre de Alemania se puede comparar una provincia argentina. Para que lo entendamos. Absolutamente. Es una estupidez. El pobre, a ver, para los que vieron Breaking Bad, Walter White era pobre. Y tenía una casa, un auto, un trabajo docente. Y era pobre en Estados Unidos. Para que se entienda qué es ser pobre y qué no en países desarrollados. Acá es interesante ser pobre. ver eso. Sí, es increíble la diferencia. Claro, pero como no van, como no salen de la burbujita comunista de mierda que tenemos acá, entonces nunca trascienden la realidad, nunca tienen la epifanía de decir, che, se puede. Pero igual, ¿sabes qué? Aparte de esa ignorancia que ellos tienen, es una ignorancia con la cual ellos se sienten muy a gusto, no les gusta salir, no quieren que vos les digas esas cosas, es como que presentan un mural cuando uno le presenta los datos, ¿no? Es como que el socialismo es un sistema de defensa humana, o sea, es un esquema defensivo psicológico para no responsabilizarse filosóficamente por nuestros actos. Por eso, para mí, el socialismo es el peor cáncer junto con el Estado, que es lo mismo casi, jamás creado porque el Estado legitima el socialismo y un poquito viceversa también. Pero ya te digo, hay una cuestión de, aparte de esto de que no salen de la burbuja, cuando vos intentás sacarlos de la burbuja, se niegan, porque la mosca, vos le presentás un plan a la mosca y la mosca va a ir a la mierda. Porque la mosca está acostumbrada a ir a la mierda, le gusta la mierda, le gusta su chiquero. Te entiendo que el socialismo es consumible, te quita culpa, entonces está bueno, es compatible con esa naturaleza humana de desresponsabilizarse de la situación. Eso lo entiendo perfectamente. Pero si no hubiese políticos que quieren robar, no existiría. O sea, si yo quito al político que quiere robar de la fórmula, por más evasión de la realidad y todo lo que nos queramos plantar, el socialismo se cae. En 2 segundos. Sí, yo creo que la realidad acá es que hay gente ambiciosa que quiere acumular poder y robar. Sí. Es más, te digo, una por ahí no está acompañada de la otra. Ha habido casos socialistas que no se han caracterizado tanto por robar, sino por acumular poder. O sea, son ebrios del totalitarismo. Sí. O sea, el del culto a sí mismo. Pero que termina siempre siendo así. De hecho, vamos a ponerlo para hacerlo más, para entenderlo mejor. Stalin y Lenin, que por ahí viste te hacen como una diferencia, decir, bueno, pero Stalin era el malo y Lenin era el puro. Cuando los dos eran chicos, asaltaron un camión que llevaba dinero. Tenían una banda y escuchá, lo asaltaron con armas y granadas. Murieron 40 personas ese día. Ellos eran jóvenes. Vocación de chorro. Claro, entonces, ellos ya eran chorros. Está clarísimo. Eran ladrones. Y cuando estuvo toda la revolución del comunismo y toda la mierda, hicieron una reversión de la historia diciendo que lo que habían hecho era atacar al capitalismo. Claro, pero ahí está la estrategia también. Es decir, ellos son, mira, hace poco Manuel Danan hizo un video que dice, el socialismo, creo que algo así, es lo que dice combatir. Sí. Esa es una de las estrategias ya muy viejas que utilizan. Ellos son exactamente lo que dicen combatir. Son todo lo que... No hace falta ver a Ofelia Fernández con ¿cómo era? Un iPhone. Sí, estaba tirada con un iPhone, estaba tirada con un iPhone y con una MacBook. Y o sea, por lo menos tenía hoy en día como 200.000, 300.000 pesos en el piso con ella.
Exactamente, y después dicen que los millonarios son malos y andá a ver cuánta guita tiene Cristina, ¿viste? O sea, por eso te digo, no es una cuestión ya, por lo menos, de burros, porque es insostenible lo que ellos dicen, es una cuestión de necedad, ¿sí? Sí hay muchos profesores burros, no te lo voy a negar, pero en líneas generales, ¿no? Cuando vos ves que una persona sigue defendiendo lo indefendible, ¿sí? Cuando vos le presentás datos, es porque de alguna forma vos estás atacando. A ver, yo pienso que la ideología que vos tenés te define a vos mismo. Es decir, es un autorretrato. Cuando Marx escribió la porquería que escribió, se estaba escribiendo a sí mismo. O sea, Marx era un chorro, básicamente, que quería afanarle a los que generan riqueza, ¿sí? No era un laburador, vamos a decirlo así. Sí, lo mantenían mientras escribía su mierda, pero acá la cuestión es que cuando vos ves que una persona, discutís con un zurdo y le generás disonancia cognitiva y comienza a utilizar falacias ad hominem y de espantapájaros, ¿sí? Es porque vos en realidad estás atacando su propio corazón filosófico de lo que él es. No tanto al socialismo, sino que a él mismo, es algo psicológico. Como vos dijiste más temprano, el docente no está defendiendo el socialismo, el docente está defendiendo la vaca que le da de comer. Porque es la realidad, porque si el docente agarra y empieza a criticar el socialismo, es muy simple decirle, pero vos de qué vivís, papá. O sea, es complicado porque su propia existencia se basa en el socialismo. Es malo, voy a ser un poco más forro. Si no hubiese socialismo, no hubiese la cantidad de generación de trabajo para docentes, por ejemplo. Docente, reemplazo, docente de enlace, el docente que está metido abajo del escritorio explicándole a la persona que no puede hacer un enlace con el conocimiento. Y vos decís, hay una cuento las cosas que... Sí, terribles, es peor, es una cosa perversa. Entonces vos tenés 700 nuevos trabajos generados que no sirven para nada, porque después vas a los países desarrollados y no existen y tienen mejor nivel educativo que nosotros, entonces como carajo hicieron, pero 700 trabajos desarrollados para que se los emplee con fondos públicos. Entonces ellos defienden un sistema que les da trabajo y que les genera más trabajo en la base de nada. Mira, te voy a decir algo peor todavía. Y lo voy a hacer como un desafío Pepsi. Si vos entras cualquier día de la semana a el Boletín Oficial Nacional, yo tengo la aplicación en el teléfono, hay una aplicación en el teléfono que te muestra el boletín oficial, es un cáncer. Si vos entras cualquier día, tenés, aunque sea un sindicato, porque lo contratan de manera oficial, no me preguntes por qué, o un ministerio contratando a alguien para cuestiones de género. Si vos vas ahora a Boomerang o a cualquier sitio que sea de búsqueda de trabajo, no hay ningún privado contratando gente de ideología de género. Entonces, el Estado crea la carrera y crea la demanda. Es increíble. Sí, por supuesto. De hecho vos fíjate que uno de los vehículos culturales nucleares o fundamentales que están en todas las universidades de la UBA son los departamentos de género, ¿sí? Tanto en espacio ficticio como virtual. Vos tenés departamento de género y te reparten folletos, que eso está todo en la carpeta mía, que yo lo voy a mostrar. Te reparten los folletos con las definiciones. ¿Qué es el género? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? El travestismo, cuándo es una cosa, cuándo es la otra. Y te hacen un quilombo, una ensalada sexual, digamos, ¿sí? Y después también en el libro hablo de la educación sexual integral, o como yo le digo, ASI, adoctrinamiento sexual integral, ¿sí? Y doy algunos ejercicios también que le dan a los chicos, que eso es deprimente. O sea, los hacen vestir de nenas a los nenes y viceversa, les preguntan cómo se siente, te tenés que, digamos, identificar con el otro género. Respuestas que el niño no tiene todavía, siendo completamente justo y hablando puntualmente de la biología y la psicología. El niño no las tiene las respuestas. Pero a ver, casi, o sea, ni siquiera se le desarrolla la barrera hematoencefálica y ya le están diciendo cómo tener una relación anal. Déjame de joder, o sea, acá la cuestión es que hay algo totalmente intencionado, ¿sí? Y también te voy a mostrar cómo se forman a los docentes en la perspectiva de género, ¿sí? Y a todos los ¿cómo te puedo decir? A todos los actores intermediarios educativos de las instituciones, se los forma en ideología de género, ¿sí? Ahí están los programas, ¿no? Toda una serie de actividades. Es como que por debajo de la mesa la población no se da cuenta y esto sigue avanzando, ¿sí?
y para cuando nos demos cuenta, la familia ya va a estar absolutamente destruida, básicamente. Ya la están disolviendo y si no hacemos una revolución cultural, una contrarrevolución, por así decirlo, después nos vamos a sentir muy mal. ¿Sí? Te hago una pregunta bien directa. El CONICET, puntualmente, con fondos públicos, hace libros para adoctrinamiento marxista, ¿no es cierto? Bueno, sí, mira, te cuento. Eso lo descubrí leyendo la bibliografía, porque vos fíjate que en las planificaciones y en los programas, abajo tenés la bibliografía del docente, la bibliografía para el alumno, los apuntes que se van a estudiar, ¿no? Entonces es muy interesante leer la bibliografía, porque es material de estudio interdisciplinario para mí, porque yo me doy cuenta de las cuestiones temporales, por ejemplo, ¿sí? Me sirve mucho ver los años, las épocas, y también quienes los están haciendo, ¿no? Y CONICET lo leí cientos de veces, y eso yo lo subrayo. En el libro yo uso las negritas para subrayar todo eso. Entonces, pará. Ellos Está sentada en, no sé, elegí una carrera que tenga marxismo, la que vos quieras. Bueno, antropología de filosofía y letras. Listo, dale. Está en filosofía y letras, en letras está sentada, te viene un apunte, y en la parte de abajo del apunte, en letra 6, en Arial 6-7, en chiquitito, sí, en las fuentes tenés un estudio del CONICET. Sí, eso en parte es así, pero más que nada están en los programas. O sea, ¿viste cuando íbamos a la escuela que la profesora nos daba los programas? Sí. Bueno, vamos a empezar el año y acá tenés el primer trimestre, vamos a ver célula, neuronas, citología y tal cosa, ¿no? En el segundo esto, ¿ok? Bueno, ese es el programa. En los programas universitarios y en los profesorados también, o sea, terciarios o no, porque hay profesorados universitarios, vos vas a ver que en la bibliografía, mucho de la bibliografía, con los vehículos culturales izquierdistas, el indigenismo, el colonialismo, echándole la culpa al capitalismo, al neoliberalismo, todo el tiempo, algunos de esos materiales sí, los produce el CONICET. El CONICET es un satélite socialista que produce material que legitima el esquema socialista que los políticos imparten. El CONICET es un aliado del socialismo, absolutamente. No, bueno, no igual, la menor... hay que, obviamente que, bueno, para mí, el CONICET, para mí, esto es, lo voy a hacer claro. ¿Cómo funciona el método por el cual te da una beca? Esto yo lo expliqué en el video, pero lo voy a explicar de vuelta porque es importante. Vos tenés un jueces que son de tu rubro, ponele vos estás en letras, entonces tenés 5 profesores de letras. Hipotéticamente, después en la práctica son 3 y 2 de lo que venga, pero no importa. Tenés 5 tipos ahí que deciden si tu estudio vale la pena ser becado o no. Pero ahí no termina, hay un paso más que es el que es clave. Los organismos públicos. El Estado no puede financiar a una persona, o sea, no va a salir en el boletín oficial que se hizo una beca para Tipito Enojado por 40.000 pesos. Lo que sale es que se van fondos, 6 millones a la Universidad de La Plata. Y la Universidad de La Plata es el ente que hace intermediario entre el financiamiento del Estado y el que percibe la beca. Y ahí es donde se genera la distorsión, porque son docentes que creen en el marxismo aprobando a otros docentes que creen en el marxismo que están escribiendo libros sobre el marxismo. Básicamente es el idiota avalando al idiota diciendo ¡sí, vamos a saltar! Pero vos fíjate cómo diste una excelente explicación de cómo a medida que vamos agregando intermediarios a nuestra vida, intermediarios estatales, nuestra vida es más pedorra. Por eso para mí el Estado no tendría que existir. Si fuera por mí, yo soy anarcocapitalista. Es decir, digo que soy minarquista, ¿sí? Porque aplicar el anarcocapitalismo ahora, ¿no? Pero a largo plazo mi espíritu es anarcocapitalista. Entonces vos fíjate que cada vez que agregamos intermediarios, ¿sí? Todo se va distorsionando, ¿no? Como ocurre con los precios, que son una señal, ¿no? Ese es un ejemplo típico, tragicómico, de cómo el Estado, a nivel educativo, nos rompe las pelotas en el día a día. Y cuando vos, eso está también en el libro, si vos haces un análisis de las tesis que más salen premiadas, ¿sí? El 80% o el 90% son marxistas, es marxismo puro. En los títulos de la desigualdad, el neoliberalismo como... ¿cómo te puedo decir? Como perpetuador de la desigualdad, las diferencias de género, las víctimas, las mujeres como víctimas, y esos son los que premian, esos son los que más sobresalen. O sea, es todo un círculo perverso
que yo me pregunto, cuando era más pendeja, dije, bueno, acá yo voy a tener que hacer algo con los profesorados, porque ahí empieza. Pero en realidad el problema acá es la bajada de línea de los políticos. Los políticos nos venden esta basura que es el socialismo, y hasta que no se haga un cambio de raíz cultural, este país, si sigue así, se va a convertir en Venezuela o, no sé, en un país africano, porque el capital cultural, el capital humano, es el más importante de todos los capitales. Y eso es lo que los socialistas entendieron, que pudriendo el capital humano, ¿sí? Ellos pueden hacer lo que quieren con la sociedad, básicamente. Eso fue lo que entendió Gramsci. ¿Y dónde se cocinan las ideas? En las universidades, ¿no? Entonces, será cuestión de empezar a quejarse por cómo la universidad, la escuela y el profesorado les pudre la cabeza a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque están germinando socialistas por doquier, y está intencionalmente todo preparado para que vos pidas Estado. Es decir, vos agarrás cualquier canal de televisión que están discutiendo cualquier problema, la inseguridad, el déficit fiscal, la insolvencia que tiene el país, bueno, lo que sea, nada de eso va a servir y primero no se apaga la canilla. O sea, por ejemplo, tengo la pileta que se me está llenando de agua. En lugar de seguir sacando agua, primero cerrar la canilla, porque sigue entrando agua, mi amor. Esa agua que sigue entrando es el adoctrinamiento marxista del sistema educativo en toda habla hispana, y lo están haciendo en general en Europa, y está comenzando, no tengo muy buenas noticias internacionales. En Europa y Estados Unidos hay gente ingenua que cree que en Estados Unidos no hay socialismo, ¿no? No. A veces pasa eso. Los socialdemócratas, son zurditos, son básicamente Sí, zurditos, ¿no? sí, sí. La única Hay que diferencia cambiar que yo creo que en Estados Unidos hay... Voy a decirlo de una manera... Lo voy a ejemplificar de los dos lados. En Estados Unidos hay una alergia a la palabra comunismo, pero no porque puntualmente la gente sepa lo que es, sino porque hubo una demonización de la palabra con la publicidad y aparatos del Estado, lo cual a mí me parece correcto porque el comunismo es una mierda. Pero acá es lo contrario, acá hay una defensa del marxismo, pero no porque la gente sepa puntualmente qué es Marx, porque si vos apretás a muchos de los docentes que hablan sobre marxismo, sobre qué es Marx, qué es la teoría del valor y cómo funciona, se quedan en bolas. Entonces, no es que saben exactamente, es medio un área gris entre soy víctima y lo oprimido y ya está, y después no te lo saben explicar muy bien. Pero Claro. entonces la realidad es que tampoco saben puntualmente qué es. Sí creo que yo, como mensaje de esperanza, si querés, creo que Argentina está mejor posicionado respecto al marxismo porque nosotros estamos en un punto donde estamos viviendo la mentira. Entonces... puede venir alguien y decirte no, porque el socialismo te ayuda, y vos decís, bueno, todo bien, pero yo gano esto, hay tanto de inflación y estamos en la verga. Entonces, vos me podés decir lo que quiera, venimos aplicando esto y nos estamos cagando de hambre. En cambio, el problema está cuando vos hablás desde lo mágico. Fíjate qué loco lo de Chile. Viste que Maluco empezaba a entrevistar gente en Chile y había gente diciendo, nosotros queremos la educación que tiene Argentina. Y vos decís, ¿eh? Si ustedes tienen mucho mejor educación que nosotros, y es comprobable, es empírico lo que estoy diciendo, porque en las pruebas PISA y en todas las pruebas internacionales salieron mejor. ¿Por qué querés nuestra educación? No, porque es mejor. Y tienen un pensamiento mágico de lo que podría llegar a ser. Nosotros no tenemos más ese podría llegar a ser, ya sabemos lo que es. Entonces puede que si algún día salimos del socialismo, estemos más cerca de salir que otros países que están por entrar. Es como que ya estamos en la recta final, digamos. En cambio, los otros están entrando. Mira, eso que explicaste vos, sabés que ilustra muy bien una cuestión filosófica, porque a mí todo me gusta verlo desde el punto de vista filosófico, neurocientífico y matemático. Demuestra la naturaleza de rebaño que tiene el ser humano, esto de defender algo que ni siquiera sabe lo que es, ¿sí? Demuestra la naturaleza de rebaño que tiene el ser humano por temor, porque hay algunas cosas que han cambiado mucho en las últimas décadas, pero hay algo que nunca va a cambiar, que es el deseo de pertenecer. Sí. El deseo de pertenecer a un grupo determinado. Bueno, eso los políticos lo saben muy bien y lo utilizan continuamente. Pertenecer a un colectivo, en este caso, con sus derechos, ¿no? Entonces, siempre, y ahí viene el socialismo a presentarse como ¿quién? Como el que pastor de este rebaño. Ellos, para ser el pastor del rebaño, son profesionales. Entonces, esto que vos decís tan importante de defender algo que ni siquiera sabéis lo que puta es,
demuestra la naturaleza del rebaño del ser humano. Igual Con lo cual, acá para... yo los tiraría a un volcán. Yo los tiraría a un volcán de verdad. Entonces, a mí yo no tengo particularmente ningún tipo de cariño por ningún marxista. Entonces no les quiero dar crédito. Porque la realidad es que cuando... Vamos a ponerlo como que fueran cosas que tenemos que vender. No es así, pero no importa. Cuando yo tengo que vender el liberalismo, tengo que hablar con datos, la verdad y la lógica. Cuando vos tenés que vender socialismo, tenés la ventaja de que podés mentir. Entonces, yo no quiero darle crédito a estos forros, porque estos forros pueden decir cualquier cosa. Porque en un debate, y lo hemos visto 1000 veces, no, pero eso es mentira. Las estadísticas mienten. Y vos decís, ¿qué hago si me decís que la... El socialismo es una ideología sumamente, y esto es parte de su éxito, emocional. Porque el ser humano es un animal emocional que razona, y no un ser humano, digamos, racional que se emociona. Somos primeramente emocionales, y ahí viene que nos cuesta controlar los impulsos. Primero, vos tenés un esquema mental, ¿no?, que parte del pensamiento. Lo que vos pensás genera una emoción, y esa emoción genera una acción. Ese es el orden. O sea, vos tenés pensamientos que en parte te definen, eso surge una emoción. Hay 4 o 5 emociones básicas que tenemos todos, y de ahí viene la acción. Lo que te define son las acciones. Entonces, el problema que tiene el discurso liberal, ¿sí?, es que a veces se utiliza demasiado número, demasiado... por ejemplo, no, y que está limitado a la verdad. Eso, exacto, es la verdad pura. Entonces, igual el discurso habría que empezar a agregarle un poquito más del tema más ético, moral y emocional, porque para discutir con esta gente, ¿no?, es necesario eso un poco. Y te voy a decir una cosa, lo que dijiste, que utilizamos la lógica. Los neomarxistas reciclados, que se llama el posmodernismo, la posverdad, ya se están ocupando de eso. Ellos lo que están empezando a decir es que la lógica no funciona y que es un sistema, ¿sí?, generado, digamos, un esquema filosófico con una coherencia de manera que termine legitimando los intereses de los opresores. O sea, si yo te estoy diciendo que yo soy A, y por lo tanto soy A, pero no puedo ser B, el principio de identidad, ¿sí?, soy A, pero no puedo ser B, ¿sí?, entonces con lo cual, básicamente, ellos rompen con eso. Si no, la lógica no existe, porque la lógica no tiene ningún sentido, porque solo sirve como esquema para legitimar a los opresores. A ver, pero son terraplanistas. A ver, llega un punto donde tienen que explicar tantas cosas. Porque, a ver, ¿cuál es el problema del terraplanismo? El problema del terraplanismo, sacando de que creen que la Tierra es plana, es que el hecho de que tenés que justificar tantas cosas para que la teoría funcione que no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, la Tierra es plana, listo. Entonces, ¿por qué se ve la curvatura cuando ponele, por qué hay un horizonte cuando te alejás? Tienen que ir explicando cosas, pero cuando vos juntás todas las explicaciones no hay coherencia. Si una es verdad, entonces la otra es mentira. Y ahí es donde se da el problema. Bueno. Por la duda, para los que estén viendo el video en este momento, se me desconfigura un poco porque Skype es medio choto y por ahí se hace zoom. Vos no lo estás viendo, pero yo lo estoy viendo desde acá. No te hagas drama, lo vas a ver cuando suba el video. Pero en sí, el problema es que empiezan a explicar cosas como, por ejemplo, ir en contra de la lógica. ¿Cómo va a ir en contra de la lógica? ¿Qué carajo? Es que precisamente, entonces lo que están empezando a hacer, y esto se está empezando a escuchar mucho, o sea, hay cosas que, viste, nacen arriba y bajan para acá después, ¿no? Entonces lo que se va a escuchar mucho es que ellos dicen, bueno, pero nosotros, nuestra idea, nuestra ideología va en contra de la lógica, de los hechos y de la biología. Va en contra de esas 3 cosas. Entonces lo que debemos hacer es deconstruir lo que significa un hecho. Porque claro. Supongamos que yo ahora voy a Tipito enojado y le doy una cachetada. ¿Sí? Yo te doy una cachetada y te doy, tu cabeza gira 360 grados. ¿Dale? Dale. Entonces, vos venís a mí y me decís, me diste una cachetada, eso es un hecho. Y yo, que soy posmoderna, te voy a decir, ¿pero qué constituye un hecho? Un hecho no existe. Los hechos en realidad son construcciones sociales, porque eso también es otro eje vertebrador que vos me preguntaste, ¿no? Son construcciones sociales que están legitimando el discurso neoliberal. Entonces, hay que deconstruir la biología, ¿sí? O sea, de hecho, y esto es una bomba lo que te voy a decir, en Exacta, en la facultad de Exacta, ¿sí?, en las carreras que tienen que ver con los aspectos biológicos, hay una revista que ya les está diciendo a los chicos, o sea, en la facultad, que el sexo lo elige el doctor. O sea, que tu sexo, hay un título, por ejemplo, que dice, la partera dijo macho. Deconstruyen el hecho y deconstruyen la lógica. O sea, si yo soy A y no puedo ser A y B al mismo tiempo. Por lo tanto, tengo las propiedades de A.
y no la estupidez de B. Bueno, eso es un discurso neoliberal. Y también otra cosa que están empezando a deslegitimar es el diálogo. ¿Por qué? Y fíjate la estrategia perversa que usan. Porque ellos dicen que el diálogo es hacerle el juego a los capitalistas. No se puede llegar al diálogo. ¿Por qué? Porque todo tiene infinitas interpretaciones, no existen los hechos. Entonces, cuando los hechos no me convienen, lo que hago es decir que todo tiene infinitas interpretaciones. Eso no fue una cachetada, fue una caricia, fue un acto de amor, o fue otra cosa, pero todo tiene infinitas interpretaciones. Es peligrosísimo lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Es el posmodernismo que ya va a llegar hasta acá. Es decir, la lógica ya no va a servir para auxiliar al discurso liberal o lo que sea. Por eso hay que empezar a revelarse en otros términos. Yo, por ejemplo, el discurso de Javier Milei, lo aprecio, porque él muchas veces habla de que esto es filosófico, de que es una cuestión moral, de valores, claro, en términos morales, de que tiene que ver con la filosofía. Eso es muy valioso, ¿no? Yo reduzco el discurso liberal, lo reduzco a algo mucho más fácil de masticar, que es que el hecho, si yo tengo un Estado grande, acumulo poder en un tipo que no podemos confiar en él. Esa es la realidad. Entonces, yo estoy dando las condiciones perfectas para que se robe y se genere totalitarismo. Lo que tengo que hacer es evitar las condiciones perfectas para que esa persona me robe. ¿Y cuál es la mejor forma? Y no darle la plata. Y listo. Sí. Porque esa es la realidad. Porque si vos tenés un agujero que da a la habitación de una persona que te gusta y se está cambiando, y eventualmente espías. Ese es el problema. Entonces lo que tenés que sacar es la tentación. Y ya está. Claro, bueno, ¿sabés a qué me haces acordar? A ver, ellos dicen que pone la dialéctica marxista, que está el proletariado, o sea, que están los buenos y los malos, ¿no? Que son los que tienen el poder, los malos, y el proletariado, los buenos. Ellos creen que si el proletariado tomara el poder no serían malos, serían perfectos, serían inocuos. Bueno, pero o sea, los de ellos son inocuos y los otros son siempre malos. Es una cosa que es la reducción total del peronismo. El peronismo, y que el socialismo en general, no trata de medidas correctas o no. Trata de estar en el poder. Entonces, por ejemplo, cuando se congelaron las jubilaciones o se cambió el sistema por el cual se calculaban las jubilaciones, todos los peronistas estaban en contra y decían que estaba mal. Que ¿cómo vas a hacer eso, hijo de puta? Y cuando se hizo con Alberto Fernández, todos los mismos, porque siempre son los mismos además, los mismos salieron a decir no está bien. Entonces no hay una forma correcta o incorrecta de hacer una cosa. Lo correcto son ellos. Y ahí está el tema. Bueno, eso se llama, ese es el relativismo moral que ellos usan. El personalismo. Pero vos fíjate esto. Ellos hablan de micromachismos y de la violencia simbólica. De hecho, las cosas que dicen de la violencia simbólica en la universidad te vas a caer de culo las cosas que vas a leer. Ahora, sin embargo, cuando ellos tienen que poner una bomba en un jardín de infantes para hacer la revolución, está bien. Claro. Eso está justificado. La violencia de ellos está justificada. Claro. Canal Encuentro trataba a los montoneros como revolucionarios y a los asesinatos, puntualmente al asesinato de un militar, que nadie va a negar que sea un hijo de puta, ¿no? Fue un acto de revolución, textual, un acto de revolución. Y vos decís, no es un acto de revolución, le metiste un tiro, decilo como quieras, pero la bala fue igual y mató a la otra persona. No te hace menos asesino. Ahora las balas, en lugar de ser, las balas en lugar de ser de plomo son de idea. Pero, pero terminan siendo de plomo. A ver, está todo bien, pero hoy Argentina, el socialismo está en el poder, incluso si no está en el poder, porque sigue teniendo mayoría. O sea, vamos a decirlo así, gana Macri es socialdemócrata, chicos, así que si gana Macri sigue estando el socialismo, no se fue. ¿Es menos extremo? Es menos. Precios. Sí, es menos. Listo, ya está, controlás precios, metés mano en propiedad privada, no es un gobierno liberal. Claro. ¿Se terminó? Se terminó. Entonces, ¿es menos extremo? Sí, es menos extremo, es cierto, pero no deja de ser socialdemocracia. Ahora, el día que el socialismo sienta que está perdiendo poder de verdad, ese día tenés violencia física. Entonces, eso de que no está el disparo, de que no está la granada o la bomba, esperá, porque ya los hemos visto a los imbéciles haciendo bombas y tirando a otro lado y preparándose para la revolución.
Ya lo hemos visto. De hecho, está todo bien, pero entrá a Facebook y buscá Resistiendo con Aguante o todos esos grupos de mierda que estaban hechos, impulsados por la Cámpora y toda gente de mierda, porque todo bien, pero sos de la Cámpora, estás viendo esto, sos una persona de mierda. ¿Quedó claro? Bueno, listo. Esa gente de mierda estaba siempre impulsando la violencia. Y fíjense el discurso que manejaban y las cosas que pedían. Ojo con eso. Ojo de verdad. Porque pedían sangre. ¿Sabés qué me hace acordar? Justamente ese discurso abunda mucho en las paredes de filosofía y letras y sociales. Por ejemplo, dicen, hay uno que sabes que está escrito, el arte como arma o cosas así, el hostigamiento al gorilismo. Así escrito, hostigamiento al gorilismo. El scratch es la mejor muestra. El scratch a las personas que son sospechosas de haber cometido, ni siquiera ni acusadas a dedo de haber cometido algún tipo de acto machista, por ejemplo, termina en escrache social y eso le cuesta el trabajo, la familia, los amigos, todo. Y eso a ellos les parece que está normalizado, de hecho lo defienden y lo legitiman como recurso. Eso entonces ya te demuestra de que, como ellos crean la lógica de la demonización, porque es parte de su expiación moral, o sea, de su expiación de culpa, ellos van a cometer el acto inmoral, pero tienen que justificarse a sí mismos que no fue inmoral. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, no van a dormir de noche, porque ellos no van a hacerlo, hijo de puta. Esta es la realidad. A ver, nadie es su propio villano. Nadie es su propio villano. No existe la persona que se levanta todos los días y dice, ¡ja, qué hijo de puta que soy! No existe eso. La realidad es que las personas se ven a sí mismos como justicieros. Entonces, o justicieros o por lo menos no malos. Entonces, en esa expiación moral, en esa de culpa, lo que hacen es demonizar al enemigo. Y como el enemigo es malo, no es malo hacerle el mal, es justicia. Claro, y cuando se transforma en justicia, bueno, nada, yo le dije esto 1000 veces, todos los genocidios en la historia de la humanidad se hicieron en el nombre de la justicia. Entonces, exactamente, de hecho a mí me pasó, por ejemplo, mira, te digo esto de que, y esto lo justificaría un socialista seguramente, yo una vez en YouTube saqué un video en donde decía algo que es una catástrofe para ellos, que es, por ejemplo, para mí el hombre depilado, o sea, pero depiladito en general, las piernas, el delfín, para mí es una catástrofe. ¿Por qué? Porque el hombre para mí tiene que ser macho, machote, peludo, cavernario. Pero para mí es mío, o sea, no tiene que ser obligación, es para mí. Pero hay una lógica igual. ¿Sabés qué hizo YouTube? Imagínate, a ver. Te censuró, te demonetizó. No, en realidad me censuraron un video de ideología de género hace unos días, pero lo que me saltó un anuncio, así casi de golpe, que decía, mire que este video puede herir la sensibilidad de algunas personas. Oh, pobrecito. Pero igual. Pobrecito. Sí, pobrecito. El nene que no entiende. O sea, pero si viene alguien a decir muerte al macho en un video, ahí no puede venir acá es algo raro, o sea, han comprado todo, no sé, ¿viste? No sé cómo explicarlo ya. No, mamá, está bien que le hablemos a un nene de 8 sobre la pija de alguien, pero está mal que una persona mayor de edad vea, por ejemplo, un video sobre hombres que se depilan o se depilan. Que además tiene esta cosa de ir en contra de la construcción social. Hay un problema con la construcción social, es que el zurdo cree que la construcción social fue planificada. Y ahí está el problema, como él tiene que pensar en conspiraciones y son todos malvados en contra de él piensa que fue planificada. Y no se da cuenta que la construcción social es algo natural. ¿Por qué a una mina le puede gustar un tipo con pelo? Porque el tipo tiene pelo. Entonces, claro, naturalmente, la imagen que se imagina una persona de un tipo es un tipo con pelo. Porque es así. Exacto. Punto. Bueno, para eso lo tenés. Sí. Ahora, si todos los tipos decidimos de manera, no sé por qué, pero decidimos depilarnos, al principio va a haber un choque. Las minas van a decir, ¿qué hace un tipo depilado? Horrible. Pero a la larga va a cambiar el gusto y se va a moldar a lo que todos los tipos hacen. El problema es que es imposible organizar algo así si no hay un incentivo real. Es imposible. Exactamente, claro. Es imposible. Y esto que vos decís, que están obsesionados con la construcción social y que es una paranoia y que todo está en contra de ellos, ¿sabés con qué tiene que ver para mí, con qué factor psicológico? A ver, esto es una cuestión de ego. ¿Quién carajo te crees que sos? Claro. O sea, vos sos tan importante para creer que todo el mundo está en contra tuyo. O sea, el socialista, además de resentido, se cree
el ombligo del mundo, cuando en realidad es el culo del mundo. Claro, no, papá. Están equivocados de la fisiología incorrecta. Papá, ¿por qué vos tenés razón? O sea, a mí Ricky Gervais me decía, me encanta como decía, en este momento hay 800 dioses, pero el tuyo es el real, el tuyo, no los otros 799. Entonces, ¿por qué crees? ¿Por qué el zurdo cree que él es el que tiene razón? ¡Idiota! Menos, a ver, hay una forma de analizar las cosas que a mí me encanta, que es la tabla de la I y la G. Entonces vos tenés la I en una punta y la G en la otra punta, ¿sí? Bueno, Bien, la G representa a los genios y la I representa a los idiotas. Lo más probable estadísticamente es que si vos pensás distinto al resto, seas un idiota. Es lo más probable. Claro. Es lo más probable estadísticamente. Podés ser un genio, podés ser un genio. Lo más probable es que sea un idiota. Entonces, la realidad, si vos ves que todo el mundo que sabe, no te estoy diciendo que te fuiste, yo qué sé, a hablar sobre astrofísica a la Villa 31. No. Si vos ves que todo el mundo que sabe del tema opina de una manera, ¿por qué carajo te pensás que tenés razón vos? Además, hay pruebas empíricas, porque por ejemplo, si vos decís, el liberalismo no funciona, no, decime en qué país que lo aplicó, no funcionó. Claro, exactamente. Y te van a hablar del socialismo de los nórdicos, cuando en realidad eso no es socialismo, pero ni a palo. No, pero además cada vez que... No, impuestos en forma voluntaria y lograron 1.000 euros, creo que juntaron. Pero obvio, sí, eso pasó en Suiza, pero... pero voy a ser justo. Tienen un sistema de recaudación liberal y tienen un gasto con una lógica socialista. Voy a ser justo. Pero la realidad es que cada vez que se meten más en la parte del gasto socialista, baja la prosperidad que tienen como país. Entonces... Exactamente. A ver, está todo bien. Es más... empíricamente que a mayor apertura económica, menos pobreza, o sea, es inversamente proporcional. No. Vos le decís estos datos y empiezan con falacias de autoridad de espantapájaros. Es más, te tiro una más para que nos entendamos. En Estados Unidos, porque la gente cree que Estados Unidos es el demonio liberal, neoliberal, capitalista. Estados Unidos tiene welfare a dos manos. Welfare es planes sociales, ¿sí? Entonces, cuando aumentó el monto del plan social, cuando aumentó la cantidad de dinero que se daba, aumentó la cantidad de gente que lo cobraba. Lo cual es raro. Claro. Lo cual es muy raro, porque vos decís, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? Por una razón muy simple. Cuando la ayuda social se empieza a acercar al salario mínimo, la gente deja de trabajar y se va a cobrar ayuda social. Claro. Entonces, mientras más Está pasando gastos... que hay gente que no quiere tener trabajo porque están en blanco, entonces pierden el plan. Pero que además las exigencias de un plan son que no hagas nada. Si yo te estoy dando plata por no hacer nada, no te estoy pidiendo nada a cambio. A ver... Exactamente, en este país cuanto menos cosas haces y más irresponsable sos, más beneficios tenés. Bueno, eso hay que hacer una reforma de Estado, pero de raíz. No es simplemente una pequeña reforma laboral. Pero hay igual... que hacer algo mucho más grosso. En algunas cosas hay que hacerlas de manera inteligente para tener una buena transición y en otras cosas hay que hacerlas de shock y aceptar las consecuencias y afrontarlas. Entonces, por ejemplo, cortá toda la mierda de la asistencia social y cuando te vengan a hacer mierda al Estado, cagalos a palo. Yo sé que suena terrible esto, pero cualquier persona que quiera romperte a vos tu casa, vos tenés el derecho a defenderte. No vengamos con boludeces. Entonces sale un montón de gente a la calle a saquear, a destruir, a quemar. Hay que detenerlos. Les preguntás, che loco, ¿podrías dejar de quemar las cosas? No. Bueno, vos entendés que ahora yo te voy a tener que obligar a que la cortes. Sí, pero vos no podés. Vos entendés que seguís cometiendo la falta. Te pedí que lo hagas, que no lo hagas, no lo hiciste, no me hiciste caso. Bueno, ahora viene el palo. Porque déjame decirte algo, mira. Vos lo que estás describiendo muy bien, ¿sabés qué es? Es lo que Estados Unidos entendió también. Es el individuo soberano, es decir, es la defensa del individuo por encima del Estado, y no que el Estado esté por encima del individuo. Claro. Entonces, cuando vos tomás a nivel individuo, a ver, esto es como niveles de organización celular, célula, tejido, órgano, sistema, etcétera. Bueno, cuando vos tomás a nivel individuo y toda la política económica y social la basás en el individuo, en la libertad del individuo, tu país va a prosperar.
Cuando vos lo basás en el colectivo, el país se va a la mierda. Y eso es lo que pasa mucho en Latinoamérica, porque es el colectivo por encima del individuo. Es que vamos a ser tan fuerte como el eslabón más débil. Esa es la realidad, no de malo, pero es así. O sea, vamos a tener que saciar la falencia del más pelotudo. En vez de que el más pelotudo tenga que ponerse a la altura de los que son competentes. Ese es el problema. Vamos a fundir a los que son competentes para ayudar al más pelotudo. Claro, y está el tema del igualitarismo. O sea, a ver, la izquierda prefiere que todos seamos pobres antes de que haya desigualdad en un mar de riqueza, en un mar de abundancia. Ellos no soportan, y aparte de lo que no entienden, que la desigualdad es natural. O sea, lo voy a decir, claro, no importa si tengo problemas. Obvio. Es natural la desigualdad. Existe desigualdad hasta dentro de la propia célula del cuerpo. Es una cosa biológica. Que sí. Mira, te voy a dar un ejemplo simple y lo mismo pasa con los países. Hacé de cuenta que un país es una célula. Hay mucho más sodio afuera que adentro de la célula y mucho más potasio adentro que afuera, ¿no? Eso es una cuestión desigual. Todo el tiempo hay desigualdad con los iones, con los gradientes, ¿sí? Bueno, pasa lo mismo con los países. Es decir, es algo ya casi antropológico, biológico la desigualdad. No es porque un sistema perverso que a propósito quiere que unos sean pobres y otros sean ricos. Pero lamentablemente ese discurso es muy cómodo, es muy placentero para esta gente. Es que hay una decisión correcta y una incorrecta. Ahí está el problema. En involucrar la moral en decisiones de organización de la sociedad. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión para mi propio bien, algo que me haga bien a mí, yo voy a tomarla no en base a la moral, en base a algo que me haga bien a mí. Y entonces, como todas las personas van a tener intereses distintos, sus decisiones se van a basar en lo que les beneficien a ellos. Entonces nunca va a poder haber igualdad, porque cada uno tomó su camino individual. ¿Y qué le va a decir? ¿Que es justo que vele por su propia seguridad, por ejemplo? ¿Es injusto? Entonces, cuando yo quiero poner la moral para organizar a un montón de gente que lo único que quiere hacer es ser ellos mismos, tenemos un problema. Igual hay otro también tema en los colectivos, que es cierto, que vos lo dijiste muy bien, de que la gente se mete también para evadir, pero también la gente se mete por algo que es, que bueno, lo mencionaste, es pereza intelectual, pero más allá de la pereza intelectual es la falta de personalidad. Si vos no te cultivás a vos mismo... Si vos no te cultivás a vos mismo, no tenés personalidad. ¿Y qué tiene el colectivo especial? El colectivo especial ya tiene valores, ¿me entendés? Por ejemplo, la feminista ahora es ecologista, es especista, es esto, es lo otro. Entonces, por ser feminista, vos ya sos todas esas cosas. Entonces, no tenés que tener personalidad. Te pones un pañuelo y ya sos recopada. Y vos decís, a ver si estudiás y te definís. Exactamente, es la destrucción absoluta de la diversidad. A ver, una de las instituciones del capitalismo, la cooperación social, ¿no? Todo esto funciona bien justamente porque aprovecha el hecho de que somos diversos, ¿sí? Entonces, y ahí la rueda de la economía gira mucho mejor. En cambio ellos, o sea, hay veces que siento que a los socialistas se lo tengo que explicar con palitos o con gomitas de colores. Si yo agarro todos los colores, o las témperas de colores y las mezclo, porque amo la diversidad, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar homogeneizando eso, o sea, voy a generar una masa homogénea igualitaria. Yo no puedo, es que no puedo enseñar la diversidad. Además hay un discurso que es, a ver, por un lado te jode la desigualdad y por otro lado querés diversidad. ¿Qué carajo te pasa? No se pueden las dos cosas. O somos iguales o somos diversos. Es una falla mental que tienen, por eso te digo que están en la negación absoluta. Si yo se lo explico con palitos o con colores, ¿sí? Con témperas, ¿sí? Se vuelven locos porque, claro, me dicen que soy racista o me dicen que discrimino. Otra cosa, discriminar. Por ejemplo, cuando yo me levanto, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo que desayunar huevos o yogur. Bueno, entonces elijo huevos. Yo estoy discriminando ahí. Claro. Estoy eligiendo la ropa que me voy a poner. Eso es discriminar. La discriminación no siempre es mala. Por ejemplo, ¿vos le darías un carnet de conducir a un ciego? Te pregunto. No. Entonces no sos ciegofóbico por eso. Claro. Sino que tenés sentido común. Entonces a esta gente le pusieron el cerebro de tal manera, ¿sí? Que creen que el orden, que actuar con orden, ¿sí? En base a generar cosas positivas para la sociedad, está mal. Entonces, por eso te digo, el problema está en la cabeza del argentino, de la gente. Pero que papá tienen una mentalidad de un niño de 8, de verdad. O sea, por ejemplo, el planteo de que si yo no me acuesto con un trans, soy transfóbico, yo lo puedo agarrar y dar vuelta y decirle, bueno, yo me identifico como mujer, todas las lesbianas que no estén conmigo son mujerfóbicas. Es una estupidez. Sí. Es una estupidez. Exacto. Exactamente. De hecho, un ejemplo divertido que dijo Nicolás Márquez es: si yo digo que 2 más 2 es 4 y no es 5, no soy 5-fóbico por eso. No que es 4. No,
Ahora, para negar que es 4, primero hay que desconstruir la lógica y la biología. Y eso es lo que vienen haciendo, ¿sí? A través de un discurso sumamente organizado y sistemático, producen material intelectual, ¿sí? Y están, a ver, ese material está en Harvard. No te estoy diciendo que está acá, viste, no, bueno, pero está en Argentina. Se están metiendo en Harvard, se están metiendo en Europa, se están metiendo en las universidades, diciendo que la lógica no existe y que, por ejemplo, Emile Durkheim, sé que es muy leído, es típico en la bibliografía de sociología, por ejemplo, sé que es un sociólogo berreta, repugnante, que dice que no existe la naturaleza humana, no existen los impulsos naturales, todo es una construcción social, o sea, para ellos la vagina es una construcción social. O sea, es una aberración. Entonces, claro, con ese criterio existen hombres con vagina y mujeres con pene. Son y si años. sale un camión, un micro a decir eso en España, lo sacan. Son años de elecciones libres. O sea, son años de elecciones libres. Eso es lo más loco. A los chicos les gusta jugar con los objetos que ven que usan los padres. Esto es de la teoría de enseñanza, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del psicólogo, no va al caso. El chico ve lo que hace la figura que él respeta, o sea, su figura de autoridad, y en base a eso elige sus juguetes. Entonces es normal que la nena quiera muñecas. Es normal porque ve a la madre con el nene. Es normal que el nene quiera autitos porque ve al padre en el auto o porque ve a la madre en el auto. Es normal. Ahora, ¿vos querés ir en contra de eso? Bueno, lo primero que vas a tener que lograr es que el padre quiera estar con el nene y la madre no quiera estar con el nene. Y además vas a tener que hacer algo que yo te la debo a esta. Vas a tener que imponerle a la madre que no quiera estar con su hijo. Te la regalo a esa. No sé cómo la van a hacer, te la regalo. Entonces por eso es estúpido. Bueno, pero esto, ¿sabes qué? A vos te va a gustar mucho, o sea, el campo de la Facultad de Psicología de la UBA, en términos de adoctrinamiento, de lo peor, es la tercera. Vos tenés primero filo, después sociales y después viene psicología, ¿sí? Hay toda una serie de bibliografía de psicólogos y de sociólogos, ¿sí? Que todo el tiempo se la pasan hablando de que la culpa de todos los males es la heteronormatividad y que hay que deconstruir esa heteronormatividad, o sea, lo dicen sociólogos y psicólogos. Pero a ver. De investigación, y después eso se lo dan a los alumnos, lo que se produce, ¿entendés? Pero pará, voy a hacer algo terrible, voy a estar de acuerdo con ellos. La heteronormatividad existe. Vos tomás un montón de decisiones heterosexuales porque sos heterosexual y así lo decidiste. Por eso digo, si quieren cambiar el mundo, van a tener que convencer a todas las personas de forma individual, que vayan en contra de lo que ellos tienen ganas de hacer. Y en ese momento van a poder empezar a cambiar el mundo. El problema es que no se puede. Es la misma razón por la cual el socialismo no funciona. O sea, en la práctica no funciona porque la gente quiere tener su celular que sale más caro que el celular que deberían tener todos según la lógica socialista. Y ya está. Y cuando vos querés que todos tengan el mejor celular, no te cierran lo económico para lograrlo. Entonces ya está. Claro, que justamente tuvieron que reinventarse en la dialéctica un poquito, cuando el obrero, en lugar de querer hacer la revolución, quería cambiar el auto. Claro, pero sigue siendo... El capitalismo enriqueció a todos. Sí, pero inventaron ahora un oprimido social, pero el problema es que la solución termina siendo la misma porque vuelven al mismo punto. Por más que inventaron un oprimido social, la opresión sigue siendo económica. Siempre es lo mismo porque el malo sigue siendo el rico. Entonces, es verdad. Hay una adjudicación de dinero al rol de malo que inventan ellos siempre. No existe el blanco hétero opresor que no tiene dinero. No existe. Claro, no hablan de un blanco hétero opresor. Entonces le tienen que adjudicar dinero. Y cuando adjudican el dinero, entra el cortocircuito, toda esta nueva cosa del oprimido por lo social y pasa a ser oprimido por lo económico y volvemos al mismo punto de antes. Exactamente, es una vuelta estratégica. No, te digo una cosa, otra de las cosas muy deprimentes que se ven es la Facultad de Derecho, aparte de que hay zafaronismo, obviamente, ¿sí? En los diseños curriculares y en la dialéctica educativa en general, nunca se refiere como delincuentes, sino como personas privadas de su libertad. Ellos son víctimas de un sistema. Y de hecho hay una cátedra, ¿sí?, que está diciendo que cuando un delincuente comete un delito, valga la redundancia, es un acto de justicia contra el sistema que lo está oprimiendo. O sea, la Facultad de Derecho. Están criando abogados
Bueno, lo vas a ver en el libro. Bueno, o sea, pero te vas a deprimir. a mí lo que me da risa, es triste, pero Sí. a mí siempre me da, cuando bueno, yo particularmente a veces lo quiero, a veces no. Pero la gente ataca mucho, el zurdo ataca mucho a Biche Copar por ser, porque es un tipo que la verdad tiene un discurso que no está muy bueno por ahí porque es bastante violento, pero no importa. Igual lo digo yo que tengo escrito en la máscara un montón de cosas. Pero no va al caso. Es muy difícil. Entonces, cuando lo atacan a Biche Copar, yo siempre digo lo mismo a las personas, lo mismo. Yo quiero saber quién serías vos si lo cagan a tiro a tu hijo delante tuyo. Yo quiero saber eso. O sea, para vos, el criminal es una víctima de la sociedad. Bueno, decime lo mismo el día que te roban el celu. A la hora que te robaron el celular, llamame y contame cómo el criminal es una víctima de la sociedad y por eso merece quedarse con lo tuyo. Contámelo. Bueno, ahí está la necedad, porque yo tengo una hipótesis. Mirá, ¿viste que Einstein decía que la estupidez humana es infinita? Bueno, yo me pregunto si realmente es así, es decir, no se puede ser, o sea, hay un límite para ser tan pero tan pelotudo, es decir, ya es una cuestión de necedad, no es que la estupidez es infinita, llega un punto, llega un nivel, cuando la persona llega a un nivel de estupidez tan patológico, ¿sí? Que parece que además cree que tiene agua bendita en lugar de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, entonces piensa en términos de que son tan buenos, pero la cuestión es que ya es una cuestión de necedad. Sí, lo de Babi, por supuesto, yo entiendo, pero, y aparte le hacen la pregunta, ¿qué se siente matar a un tipo? Pero por favor, hay que ser bastante pelotudo. Pelotudo, la palabra es pelotudo. Ahora, por ejemplo, mira, ayer estaba viendo el video va a salir antes que así que el orden va a estar correcto, así que los que están viendo esto ya van a saber. Pero ayer en el panel, yo te lo cuento de vos porque es imposible si no con los tiempos porque se me rompió el DeLorean. Ayer en el panel había una arquitecta que recibió el diploma honorable del Congreso, del Senado, perdón, que la mina en un momento dice: hay fronteras que son físicas y hay fronteras que son intangibles en las ciudades. Entonces, por ejemplo, la frontera física es la gente que con dinero levanta muros y que además contrata policías privados que en algunos países son más que los policías públicos. Entonces yo me empecé a reír y yo digo, pero a ver, señora, ¿usted en su casa tiene paredes? ¿Usted tiene cerradura en la puerta? ¿Por qué no? O sea, qué hija de puta que sos. Porque lo tenés a nivel personal, pero te jode cuando lo tiene otro. Sos una cara rota. Claro, o sea, bueno, es el socialista. ¿Qué carajo? O sea, le gusta, digamos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro, mamá, es la negación de la realidad. Mira, señora, si hay policía privada es porque la pública falló. A ver. Hay una clave ahí. Hay una clave. Y vos fíjate, de esto se desprende una cosa. No es de extrañar que al socialista le guste que existe un Estado que desde la poltrona defina cómo yo tengo que utilizar mi plata. Es decir, vos fíjate lo siguiente. Ellos que hablan de la opresión de los demás son la ideología más opresora que jamás creó la humanidad. Obvio. La humanidad creó un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Ahora, nada más opresor que el socialismo. No existe, no vas a encontrar. Y justamente, ¿cuál es la estrategia? Ponerse la máscara disfrazar lo bueno de lo malo, ¿sí? Entonces, justamente ellos son los que oprimen el bolsillo de la gente, la sexualidad ahora de la gente. Pero que además porque yo digo que yo amo a los hombres y me gustan los hombres, soy facha para ellos. Pero que además el tema del colectivismo es más viejo que Marx. O sea, voy a hacer la comparación muy simple, ¿eh? Vos tenés hoy un presidente que dice que tales personas son más importantes que otras personas, entonces esas personas tienen que recibir más dinero que tales personas. Y que además ellos van a ganar más que el resto de los trabajadores del sector privado porque ellos son del sector público y son de alguna manera moralmente superior, o la explicación que se digan a ellos mismos. Eso es lo mismo que ser un rey y decir que te eligió Dios y por eso vos mereces ser rey. Es lo mismo. Un poco peor. Es lo mismo. Claro, exacto. Ellos son exactamente lo que dicen combatir. Claro. Ellos son lo que... Por eso tienen éxito también. Ellos son lo que dicen combatir. Sí. O sea, eso es... y otra cosa aparte, me haces acordar. Algo de lo cual el posmodernismo está criticando continuamente es el tema de las categorías y las jerarquizaciones. Por ejemplo, si yo digo que las categorías las utilizamos los seres humanos para sobrevivir y para tratar de simplificar nuestras complejas vidas, todo lo que es lo que nos rodea, ¿sí?
Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a eso porque yo soy muy avesada con taxonomía, ¿no? Por ejemplo, el tiburón blanco no se llama tiburón blanco, se llama Carcharodon carcharia. Ahora, yo estoy siendo discriminadora porque estoy categorizando, según ellos, estoy poniendo en el género Carcharodon a un montón de especies y una es Carcharias. Entonces estoy discriminando de forma negativa a todos los demás tipos de Carcharodon, no sé si me explico. Sí. Entonces todo lo que es jerarquizar, por ejemplo, todo lo que es jerarquizar, estos son pinos, pero hay distintos tipos de pinos. Bueno, eso es para ellos es un discurso opresor. Pero hay 700 géneros. Claro, no les conviene eso, porque todo lo que es jerarquización también lo quieren destruir desde la dialéctica. Entonces ya te dije, lógica, biología, jerarquización, ¿sí? Todo eso sí. Lo están empezando a derribar a través de un discurso pseudo-intelectual. Lo están logrando en algunos casos. Te hago una última pregunta para ir cerrando, si te parece. Dale. Y empiezo con una introducción. Cuando yo tengo que juntar material para los videos, me pasa que cuando estoy estudiando sobre una provincia que no conozco, sobre un país que no conozco, lo que hago es buscar chats de ese país o de esa ciudad y me pongo a chatear con la gente y hacerle preguntas. Pero si es una ciudad o país socialista, si yo digo quién soy o qué intenciones tengo antes de hacer las preguntas, las respuestas cambian. Yo digo porque lo he hecho como experimento a propósito. Entonces si digo, estoy haciendo un estudio. Sí, estoy haciendo un estudio sobre la pobreza en Salta, el salteño se pone en la defensiva. En cambio, si digo, estoy haciendo un folleto turístico sobre lo hermoso que es Salta, me hablan de pobreza. Es muy gracioso, pero se pone en defensiva. Entonces mi pregunta es, cuando fuiste a recaudar material público y dijiste quién eras y qué estabas haciendo, ¿qué pasó? Bueno, yo ahí tuve que hacer una especie de circo intelectual tremendo. O sea, cuando yo pasaba por los kioscos, donde ellos tienen, porque hay distintos tipos de kiosco o adentro de la facu que tiene el material, ¿sí? Tienen los apuntes y tienen los diseños y los programas. Entonces, cuando yo iba fotocopiando todo, yo decía, no, porque a mí me interesa este tipo de carreras, tengo una hermana que le interesa antropología, me gustaría leer esto porque soy autodidacta. Tuve que hacer toda una especie de malabarismo mentales para ir, gasté un montón de guita, pero no importa, ¿sí? Para abrirle la cabeza a la gente lo hago. Pero fui comprando y algunos otros están en internet, ¿eh? Hay mucho copy-paste de páginas web y otros que los compré yo y los subrayé y lo voy a mostrar y toda la historia. Pero lo más gracioso es que, o sea, yo tuve problemas, ¿eh? A mí me detectaron. Bueno, tuve problemas en filosofía y letras y en la keynesianera. En filosofía y letras, cuando estaba sacando una foto, había un archivo pegado en una cartelera, digamos, ¿sí? Entonces yo estaba sacando una foto y saltó un guardia a decirme, ¿qué estás haciendo? No, bueno, estoy sacando una foto de algo público, yo soy alumna, de hecho yo soy alumna, estoy como alumna de filosofía y letras porque para acceder a un montón de cosas tuve que convertirme en alumna, ¿entendés? Entonces lo que pasó fue que saqué eso, bueno, y tuvimos una discusión, que si yo fuera feminazi diría que fue un micromachismo, de hecho se violentó bastante el tipo conmigo, pero no voy a tomar ninguna medida. No, porque ya te vi que estuviste sacando fotos de la bandera indigenista y que esto que lo otro, pero bueno, después, digamos, lo fui tratando me lo saqué de encima, digamos. Y después en la keynesianera lo que pasó fue que me metí como en una zona subterránea, o sea, sí, tipo, ahí había más ratas que otra cosa, ¿no? Y traté de ver a ver si podía descubrir algo interesante ahí, las cámaras me filmaron, esto está de testigo toda la keynesianera, y vinieron 2 o 3 guardias a preguntarme quién era y lo que estaba haciendo. Y le decía, no, bueno, lo que pasa es que yo estoy estudiando contabilidad, que es cierto eso, yo también estaba estudiando contabilidad, y quiero ver cómo va a ser cómo es la universidad, quiero ver cómo es, qué sé yo, me hice la boluda. Entonces ahí es como que no tuve tantos problemas, pero ahí yo supe que me estaban filmando. O sea, yo me metí en más de 40 o 50 aulas, porque en la keynesianera lo que tiene es que en las aulas hay cartelitos con dichos de oraciones de próceres, ¿no? Y casi todas las oraciones, ¿sí?, tienden a hacerte creer que el socialismo es bueno. El pueblo, lo dijo Belgrano, lo dijo San Martín. Entonces el burro que lo lee dice, entonces el socialismo debe ser bueno. Si lo dijo San Martín, lo que pasa es que lo dijo en otro contexto. Hay que ver hace 100 o 200 o 300 años lo que significaba esa dialéctica. Entonces yo filmé todo, saqué fotos y demás. No, bueno, como vimos que estabas metiéndote en las aulas, ¿viste? Tuve que hacer toda una parafernalia ahí dialéctica para zafar.
porque yo soy muy espontánea muchas veces, pero digamos, no me detuvieron tampoco ni nada, pero tuve problemas en esas dos facus. Después en la de medicina hubo un tipo que me di cuenta que me estaba siguiendo, pero cuando yo lo miré como diciendo, ya sé lo que estás haciendo, así que deja de hacerlo, se dio vuelta y se fue. O sea, eso fue lo máximo que... Después del resto no... ¿Y no acceso, pasó nada, ¿no? y acceso a alguna biblioteca pública? O sea, por ejemplo, cuando entrabas a las bibliotecas o las librerías de las facultades, ¿tenías que mentir sobre las intenciones de por qué querías sacar un libro? Sí, eso lo grabé, eso es muy gracioso. Yo grabé un audio en la keynesianera en donde le empiezo a preguntar, bueno, ¿me podés dar material de Keynes y de Marx y de Engels? Sí, bueno, ahí tenés todo, ok. Entonces dije, bueno, fíjate en la computadora, algo de Rothbard, nada, no sabía quién era Rothbard. Hayek, nada. Mises, nada. Milton Friedman, había uno solo. Eso lo grabé el audio. Entonces le pregunté a la chica, ¿por qué pasa esto? Y la chica me dijo, no, lo que pasa es que los profesores no piden ese material. Claro. Entonces no hay. Volvemos Todos piden Keynes. Volvemos a lo mismo de antes, se retroalimenta. Vos tenés el docente que es un zurdo y que pide material zurdo, entonces solamente material zurdo en la facultad. O sea, básicamente, sí. Chicos, si ustedes quieren que haya liberalismo en las universidades, vayan y pidan libros liberales en las facultades. Como aumenta la demanda de libros, va a tener que haber una oferta sí o sí. Exactamente, así es. Y fui a varias bibliotecas y los libros, la mayoría son socialistas. Sí, así es. Y también hablé con el centro de estudiantes, ¿sí?, de ciencias sociales, con quien me peleé, bueno, tuve un roce con ellos, porque había un burro que decía que el liberalismo no había hecho nada bueno. Te digo a vos, mirándote en la cámara, sos un burro, porque te informo que el liberalismo fue, por ejemplo, que comenzó la tan ansiada liberación de la mujer, burro. Sí, entonces, o los derechos del trabajador, para que lo sepan, fue Henry Ford. Exactamente. Y tantas otras cosas que comenzó, por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Republicano. Pero ya te digo, esto de que el liberalismo no había hecho nada bueno me sacó con el pibe. Con todos los centros de estudiantes reparten folletos a los chicos, interrumpen las clases para hablar de lo bueno que es el kirchnerismo y lo malo que es el macrismo. El macrismo para mí fue repugnante, pero por casa cómo andamos. Claro, sí. No, pero además es como decir, a ver, te da ganas de levantar la mano y decime en medidas económicas qué es el macrismo y qué es el kirchnerismo. Kirchnerismo amarillo. Sí, no, es que no saben. No saben porque no votan medidas económicas, no votan ni siquiera proyectos. De verdad, no. El proyecto Nacional Camp Pop es una mentira si también lo tenía el otro. No saben lo que votan, no tienen ni idea. Votan líderes, votan cheques en blanco, votan líderes y el líder va a hacer lo que quiera. La muestra más patente de eso es Alberto Fernández hoy. Alberto Fernández hoy congeló las jubilaciones, subió los impuestos, entonces cagó a todo el mundo. Imprimió dinero, generó inflación, todo lo que dijo que no iba a hacer. Listo, buenísimo. Claro, exacto. Pero porque, a ver, ¿cómo haces populismo sin plata ahora? Ahí hay que aumentar los impuestos, hay que emitir moneditas. Entonces se cae la demanda de dinero, empiezan a emitir hiperinflación. El escenario económico que tiene Alberto Fernández es el mismo que tuvo Cristina en su último gobierno. O sea, quiero ver cómo va a ser peronismo sin plata. Sí, realmente quisiera verlo. Es un experimento interesante. Sí, creo que estuvimos mal con las palabras. Querer está mal, pero bueno, lo voy a ver. A ver si se puede realmente, porque esto va a ser Esto va a ser un shit show, de verdad. Esto se va a ir a la mierda. Con la plata de los demás. Claro. Esto se va a la mierda. Campo, le van a desfloretar el culo al campo. Sí, pero el campo ya la vivió a esa. Vos pensás que la última vez que se le metió un palo en el culo al campo, antes de que lo hagan, lo quieran hacer con la 125, lo haga Néstor Kirchner y lo hiciera Cristina, fue recién con Perón. O sea, hacía un montón de años. El campo ya se había olvidado de eso. Ahora está fresquito el recuerdo de cómo lo cagaron con el kirchnerismo. Así que vos fijate que hubo un aumento del 3% y ya hay paro. Sí. Y te voy a ser sincero. ¿No? Ellos para mantener la economía que quieren mantener, necesitan subir las retenciones por lo menos 6 o 7 puntos más. Sí, y quizá más, sí. Y no van a poder. No van a poder. Porque el 3% ya son quilombo. Entonces, si el 3% es quilombo, ¿cómo va a ser para llegar a un 10%? No van a poder. Exactamente. Y necesitan hacerlo. Realmente me pregunto de dónde van a sacar la guita.
Lopecito 2, Lopecito prima. No, es que, digamos, el bolso es fuga de capitales. Pero el bolso, esa es la verdadera fuga de capitales. El bolso es para robar, está todo bien, pero ellos tienen que mantener un cierto nivel de concordancia entre el relato y la realidad, económica por lo menos. Y para hacerlo lo hacen con planes sociales. El problema es que no hay plata. No hay plata. No hay plata. No hay plata. Es algo que está sucediendo, exacto, no hay plata. No hay plata. Bueno, es más, tengo una pregunta. ¿Viste alguna moneda de 5 pesos? ¿Dónde están? No hay. ¿Alguien me puede explicar qué pasó con los 5 pesos? O sea, somos la primera... Claro, 1, 2, 3, 4, 6. O sea, no podemos contar, el 5 no existe más en la Argentina. Pero vos fijate que hija puté, ¿no? ¿Por qué no hacen moneda? Porque la moneda es cara y el valor es solamente 5 pesos y ellos no pueden hacer la boludez de imprimir dinero si sacan moneda de 5 pesos. Solamente tiene sentido imprimir dinero si imprimir billete de 1000 o de 500. Fíjate que lo hija puté, ¿no? Claro. Para imprimir eso no, pero para imprimir los de 1500 sí. Bueno, te dejo, la verdad muchas gracias por la entrevista, espero que la hayas pasado bien. Después de que termine la entrevista en pantalla va a aparecer las redes tuyas, así si te quieren seguir en tu canal de YouTube o te quieren seguir en Instagram o en Twitter o en todos los lugares que estés te pueden seguir. Y te meto en una situación chota. ¿Tenés alguna fecha potencial para el libro? Mira, yo ya estoy en contacto con una editorial, pero todavía no fechamos nada, pero quizás 2 o 3 meses. Bastante pronto. Va a ser este año seguro. Sí, bueno. Sí, va a ser este año seguro. Sí. Y también tengo más o menos después de eso, muy pegadito a eso, voy a estar explicando todo esto en A24 con Eduardo Feynman. Muchas gracias por haber llegado al final. Te recuerdo que este canal se mantiene gracias a los Patreons, personas que ayudan mes a mes para que yo pueda seguir subiendo videos. Sin ellos no podría hacerlo. YouTube me desmonetiza los videos, por lo tanto no podría hacerlo. ¿Está claro eso? Así que si querés ayudar puedes hacerlo vía Patreon, vía Mercado Pago, vía envíos, lo que se te ocurra. Tengo millones de formas de pago. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Desde ya, muchas gracias por llegar al final y como siempre te deseo libertad. Asistí a abortar si vos querés vivir con la plata de mi sueldo. Pon like y compartí y comenta el video. Apoya el esfuerzo ajeno. ¡Chia! Te pido enojado. En tu cara copyright. Canto mis propios temas.